Suscríbete a La Panterita. Doy belleza automotriz para que él demuestre todo su estilo Turtle Wax. Padres con estilo Turtle Wax, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Ya viene fútbol a lo grande para ropas Persil, con tecnología alemana, jabones que logran una limpieza y frescura desde el primer lavado, penetra las fibras, remueve las manchas y su efecto Overblock elimina malos olores. Persil, acción profunda desde el primer lavado. Ahora tu mundo va en tus manos o en tu bolsillo porque el Samsung Galaxy Z Flip 3 es flexible y compacto, adaptándose a tu día a día, al lugar que elijas. Es el smartphone plegable más potente del mercado con la mejor cámara para tus fotos y videos y un sinfín de posibilidades gracias a su tecnología. Descubrí todo lo que tiene para vos ingresando a shop.samsung.com.py o acércate a las tiendas de Samsung para conocer más. Samsung Galaxy Z Flip 3, tu mundo en tus manos, compacto, flexible y poderoso. Nos vamos. Bueno, hasta mañana. Chao. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Eyopé Supé Quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Sé americana. Calden, un buen vino de mesa para todas las mesas. Salud. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Samsung. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buen día, ¿qué tal Víctor Villalba? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor, saludos para todos. ¿Qué tal, Denis? Buenos días para todos. Qué doloroso ver jugar a Cerro así. Sí. Un equipo que no pateó al arco. Temeroso verlo jugar a Cerro así. Imagen para su público, no se compadece, no condice con lo que es Cerro. Jugar con el pánico hasta donde se aguante. Eso es mi primera palabra de circunstancia. Y vos sabés, Denis, eso. Como jugador de fútbol recordman, ¿o no? Sí, pero Cerro viene jugando de esa manera, Arturo. No ya viene jugando hace rato de esa manera. Espera. ¿Pero qué crees? Que contra Palmeiras iba a jugar, no sé, iba a ser Manchester. Escuchá lo que me dice, ¿vos qué crees? Pero viene jugando. Yo dije así. que con Resistencia jugó mal y ganó. Mi palabra. Ahí Gustavito tiene la versión. Ahí está. Dije que contra Meliano jugó mal y ganó. 12. Contra 12. General Caballero terminó con 9. Y se desmayaron de emoción con los goles de Alfio Oviedo. Pero es Cerro. Y hay una historia, una tradición, una multitud que respalda. Entonces cuando vos como hincha te pones, niño, y ve eso, yo no digo que el niño tenga razón en la estructura del equipo, pero estas son las consecuencias que pagás cuando sos reservado futbolísticamente, no atacás y estás sometido al rival. Cerro se sometió al rival. Salió a bloquear, a tratar de bloquear, ahí sí, a bloquear. ¿Hasta dónde podía? No es cualquier rival. No, y por eso. Es 12 de octubre, es que yo estoy de acuerdo por cómo planteó el partido. Entonces vos estás de acuerdo con la vergüenza. Y yo firmaba el 0-0 hasta donde se podía. ¿Cómo Pío va hasta cuándo Pío va a aguantar si sabe que va a perder? Y es que no tiene recursos para hacerle frente a Palmeiras. Pero yo estoy con Denis Caniza entonces. Ahí vamos ya, Denis Caniza. Nadie dueño la verdad. Dice Denis, ¿y cuándo Pío jugó bien últimamente? Y encima agregar sí, está bien. Pero vos le podés poner un ataque fogoso. Y mi extraña de ustedes.
2-0 y le dio una paliza al niño. Una de Gómez que le hace seña al tiro libre. Sí, Después la se va y como que le empujan, sí. que no fue y le arma un quilombo. Muy bien. Te está avisando. Me estoy yendo en el campo rival. Y le habla a su compañero. Y es jugada fabricada. Y que es 90%, o sea, todos los tiros es para Gómez. 90%, Igual si no es 100, es 90% de Gómez. ¿Quién hace? Murilo. Pero, y es 50% de Gómez, porque Gómez Sí, que baja de... niño, te estoy diciendo William que si Martínez, vos jugás, William Riveros, perdón. si vos jugás ante un rival que pudiendo estar 2-0 se cruzan de brazo, vos decís, bueno, ya está, niño. Pero si vos tenés el rival que con los centrales se va arriba en busca de más, ya está diciendo que es un equipo sediento y hambriento. Eso te enseña lo que fue el partido. Porque vos podés estar ganando 2-0, ¿para qué? Quedate nomás, vení pues. Y el tercer gol lo hacen entre dos centrales. Sí. ¿Qué quieren más? Y bien la imagen del tercer gol, se miran la cara. Eso es lo que le quiero decir al Reco, man. ¿Qué es el fútbol paraguayo? ¿Qué es el fútbol? No, el fútbol paraguayo, porque Libertad le hizo buen partido a Paranaense. Sí. Tercero en el Brasileirao. ¿Dónde está el Brasileirao? Sí. Gerardo, ¿dónde está? La tabla me mandó Gerardo, yo tengo acá. Sí, tercero. Tercero. Van a decir, ¿cómo Pia y le hizo 2 goles a estos mochos? Abaico le hizo 2 goles. El partido terminó 2-2. Pero era un equipo distinto. Bueno, pero sabe Abaí. Sí, inferior. Inferior. No, pero digo, Palmeiras presentó un equipo distinto. Sí, porque pero reservó tiene varios. todo sobra paité. No, y sí, y Cerro tuvo suerte ayer que Palmeiras empezó a cambiar, porque hizo 5 cambios y ahí bajó un poco la Palmeiras inclusive intensidad. comenzó la conferencia dedicando eso, porque Él estaba enojado por la crítica ante Abel. arrancó la conferencia, inclusive Víctor decía que hizo un gesto, somos palmeirenses, dijo, y se hizo así el ¿Quién? gesto, el El técnico. Abel Ferreira. Él estaba enojado porque lo criticaron porque por le criticaron empatar con el partido contra Abay. Lo primero que Te hago una acordó- pregunta, ¿a quién se le exige? A los jugadores. No. Al que es bueno. Brillante. qué bueno. Vos le exigís al mejor. Exacto. Al discreto no le No, vas a claro. exigir, porque Así el discreto es discreto. Hasta ahí No llega. va a ir más de lo que puede. ¿Qué te dijo el Tata Martino a vos para el cuarto mundial? Que si Que jod- dependía de mí. y que si jodía no le convocaba. Así es. Sí, así Que es. igual le tuviste bronca Y al yo Tata. tenía... No. ¿Y qué te dio el Tata? Él te dio el título de Recordman. El cuarto mundial. Sí. Y bueno, o si no, pues no te hubiera convocado. Así Dejarle mismo. nomás a Caniza. Así es. Yo no creo que le cambie el Tata Martino porque vos tengas 4 mundiales. Se le exige al que puede. Cerro no puede, no sabe cómo. ¿A qué juega Carrascal? Enseñame a nosotros, principiantes de los relatos y el periodismo. ¿A Yo qué que soy un juega principiante. Aquino? ¿A qué Se juega? achicó, No, una no, vez que le entró yo solo, quiero saber bajó la a cabeza qué, Aquino. a Se qué juega achicó. Carrascal. Eso es lo que yo quiero saber. ¿En qué puesto juega Carrascal? Decímela, Últimamente por era pase cortito, parece como que él juega con la pared. Ahí, eso es lo seguro. Después Carrascal está Pero dejando dudas. pero Sí, no, por eso, ese pasecito ahí nomás Pero que no ayer sirve de un nada. pase seguro, Ni eso ayer no. hasta en niño. jugada simple se complicó. Sí, sí, sí. Carrascal, y después hablo de Tomaluí, después te pueden decir, Carrascal metía pelotas largas bien puestas. Es una de sus virtudes, saber asistir. Por lo menos da la sensación en 3 o 4 partidos que lo hizo. En Cerro Pío, ¿quién va a asistir si no tenía nadie arriba? Y eso que dijo Chiqui Arce, que actuó con 3 delanteros, es bola. No, para nada. Y no dijo, vio. Era uno solo. No, y no dijo. No, que no era medio, y no dijo. La idea era que lleguen los tres. Pero él lo puede decir en una ni uno. conferencia, Chiqui Arce, a quien se le respeta mucho. Tuvimos estos hombres en ofensiva. Mencionó a Alan Benítez, a Claudio Aquino y a Zamudio. No, Y ahora ya son- Era la idea de que lleguen en el momento, pero nada que ver. después? O sea, Zamudio en un momento estaba solo en 50 metros no. ¿Y después? intentando llegar, molestaba. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la gente que dice por qué Cerro Porteño no atacó, por ejemplo, ayer. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no ataca? ¿Por qué no pone delantero? ¿Cómo si no tiene Pero pelota? ¿cómo va a poner delantero y quién le va a pasar la pelota a los delanteros si Cerro no está jugando un buen momento? Imagínate si pones 3 delanteros y No, después pero perder la pelota y esos 3 quedan ahí arriba sin marcar. Si perdiste 3-0 te van a hacer 6-0. O sea, sencillo. Qué pena que no le dieron una cubilla a mis compañeros de mesa. Qué pena será. Pero qué pena. Qué pena el cubillar del 79 y el BI después. Después ya cambiaron, vinieron los otros monstruos, entre comillas, a jugar. ¿Cómo vos tenés un plantel y sabés lo que tenés que hacer? Y parece tan sencillo, será. ¿Vos no te acordás el 2-2 con Sudamérica como liberal defensor de lo que hace Patelito con Enrique Villala? En el 79 que... No, 74 no sé.
Y vos decís, espera un ratito, ¿cómo? ¿Cómo le baja de cabeza? ¿Cómo sabe lo que quiere? No importa ya el rival si vos sabes que va a perder. ¿Para qué le metió Moreno Martín en la cancha? Sí. Yo creo que es más por el compromiso propio de lo que es Pero Moreno ¿para Martín qué? y hasta ¿Para allí qué le nomás ya, metió? Para no dejarlo sin jugar. Sí, sí. Y después, ¿y a vos te parece, vio? Y le dio cuánto, 15 minutos, los 15 33 del segundo minutos, tiempo. poquito ya. ¿Dónde terminó Alfio Oviedo? Jugando hacia el sector de platea. Y no es que hace el gol dentro del área. Vamos a entendernos lo que queremos. ¿Dónde se movió Alfio Oviedo por momento? Vino mi ojo, no me dijo un vecino. Arriba, izquierda, en el fondo. Arriba y a la izquierda. ¿Qué hacía ahí él? Ese que tiene que estar Alan Rodríguez, no tiene que estar él. O Claudio Aquino. ¿O miento? No, no mentí, ¿Y cierto. qué partido es lo que nosotros vemos y ustedes sí tenemos que convenir idea? Mal el conservadurismo te va a llevar a esa mediocridad hasta que aguantemos. Pero no Yo tiene le digo más, al niño, Arturo. Cerro no tiene más. a los 40 minutos que usaban esa media cancha parecían toros. Era eso, Sí. eso de Palmeiras parecían corrida de toro. Y vienen jugando miércoles, domingo, miércoles, Sí, domingo. o sea, sí, no- 3 días, güey. Y no se quejan ellos. Y ellos se Ganan agrupan siempre. bien y de contra de repente te hacen. No, es que ponen 4 o 5 delanteros tampoco. Parece que de repente Palmeiras duerme el partido, Exactamente. 10-15 minutos y después Acelera. se arrasa, 10 minutos que no te dejan Pero ni bueno, respirar. para ese Ahí ritmo no está. puede aguantar. No, no va a aguantar tampoco 90 Por minutos. eso se toman un descanso, vamos a estar de vacaciones un ratito, Exactamente. le vamos a dar la pelota al rival y después vamos otra vez. Exacto. Se tomaron un descanso y después atacaron otra vez. Aceleraron. Y ese Otra aceleración. descanso hizo que pareciera que Cerro tenía controlado el partido en el primer tiempo. Exactamente. Porque en un momento Palmeiras empezó con todo, después Cerro como que lo redujo. Pero Palmeiras descansando con la pelota no tenía tanta intensidad y sobre el final otra vez apretó. Y después en el segundo tiempo creo que ya no le dio el cuero a Cerro como para seguir A aguantando. Cerro no le dio nunca el cuero desde el comienzo. Porque si vos te pones a defender, lo único que está anunciando, sin delantero, es defenderme. Cerro puso un cartel, no vamos a defender. Y el público aplaudió el conservador fútbol de Cerro. El último Como gol- si fuera, estamos obteniendo un resultado, estamos obteniendo el resultado. ¿Y cómo terminó? Con una masacre. Arturo, Porque él terminó haciendo la gol. El pobre Jan tiene razón, en el buen sentido de la palabra, cuando uno de los goles se da la vuelta y hace un Y gesto. reclama, sí. Y dice, para será. 2 minutos antes sacó 2 de gol. Y en esa que tapa ya se queja él de su defensa. En esa que tapa con la rodilla y antes Esa, el ¿verdad? rechazo de Rafael, sí. Sí, Rafael y luego después de Danilo. Rafael y Danilo. Y ahí ya avisó y después un minuto después vino un Después, minuto y la medio. siguiente jugada. La siguiente jugada. para mí el último buen partido de Cerro Porteño fue en aquel partido contra Libertad que metió 4 goles. Y después de ahí, hasta hoy no Se ha vino hecho para grandes abajo. juegos. Entonces, Y los dos que No para me mí extraña salvan fueron Alexis Duarte y Jam. Y un poquitito más abajo Robert Piri, que me parece que también, mientras Hugo intentó recuperarlo, son los tres que salvan. Después los demás, mucho que desear. y sí. ¿Ese de qué? Paraguay, ya para no olvidarme. A la puta, que bien. Sí. Ya volvemos. Para no olvidarme. La Agrícola Cero Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción, sucursales, en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Cero Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Chupe Quitadol. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo, donde puedes hacer extracciones, depósito, pago de tarjetas y mucho más. Busca los locales de equipago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Pichugón te invita a visitar su stand en la Expo Mariano del 9 al 24 de julio, con un ambiente renovado, entretenido y sobre todo con cosas ricas. Pichugón a todos les gusta. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Yalacasi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal. En Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Cariño, lo continúa, ¿eh? Aclaro, hoy el 30 Sí. terminan varios contratos. Hoy terminan 2 en Cerro, Fariña y Alan Benítez. Y así como están las cosas, Fariña no seguiría en Cerro Porteño. La otra pregunta, ¿cuántos partidos últimamente? Era titular incluso. Y Fariña, desde que se reanudó el fútbol, reapareció con fuerza. Aquel gol en el Clásico, por ejemplo, o el golazo que metió después. Esa fue su mejor versión. Sí, ese día jugó muy Desde bien. su regreso. Después hizo un gol ante Resistencia, después ingresó ante 12 de octubre. Y que no sea raro que sí aquí, porque me parece que hay algún equipo paraguayo que si tiene con qué lo puede llegar a retener. Sí, si él quiere. sí. Sí, Que claro, lo si él que quiere. lo sea exigente nomás.
Y va a tener continuidad el niño que no tiene Cerro. Y va a tener autoconfianza que no tiene Cerro. ¿Es verdad? Por eso. Yo creo que algún equipo local aquí puede llegar a... ¿Y Carrillo no jugó por un problema familiar? Un problema familiar, exactamente. Estaba en los planes, cómo pero... viene económicamente Guaraní, por ejemplo, pero en Guaraní yo le veo a Fariña... Pero puede que en Argentina tenga una otra oferta, ¿no? Me calentó Cerro ayer, será. Quienes transmitimos esto hace años y vemos esa multitud y vemos ese juego mezquino, hace daño. Por esa multitud. Yo escuché burla al terminar el partido, que los hinchas de Cerro no sabían ni quién estaba a su lado. Ya. Entre ellos se tentaban, resultado mentiroso. Entre ellos se farreaban. Y vos vas a decir, aleluya, terminó el primer tiempo empatado. Qué monstruo Cerro, cómo manejó el equipo Cerro, y se defendió. ¿Y atacó? ¿Por qué atacó? Dame un poco a qué jugó Cerro. A defender. No, yo quiero que al 0-0. Quiero una neutralizar. pizarra, quiero una pizarra que me digan a mí. Vamos a hacer la gráfica del partido. ¿A qué jugó para el hincha de Cerro? Pero Arturo no puede salir a atacarle a Palmeiras. Pero yo te estoy diciendo atacarle. Preocuparle a Gómez y a Murillo y meterle un 9, que no se vayan. Meterle un 9 que no se vayan. Preocuparte, se van a preocupar. Meterle un 9, meterle si querés a Oviedo, inquilino del área, y que se preocupe Gómez. No sabemos cómo hay relevo en ellos. Más siempre los brasileños te respetan en el primer tiempo. En el segundo ya se soltaron, se dieron cuenta. No te digo que le iban a atacar, pero por lo menos apurarlo un poquitito más, porque era un momento, pelotazo para Samudio, el peinado y no había nadie. Ya estaba o Weberton o alguien que estaba atrás, después ya no estaba nadie. Yo por eso pensé que iba a jugar Alfio de entrada y Samudio arrancando por derecha. Claro, por derecha. Me parecía y todo daba a pensar que Cerro iba a presentar un esquema defensivo. Sumado que a pero Samudio, ayer fue ultra defensivo. Víctor, le costó porque Samudio tuvo 2 mano a mano, donde no pudo hacer notar que estaba duro aún. Intentó mano a mano, uno recuerdo que en Gustavo Gómez y otra contra otro central. El sistema que utilizó Cerro, usan muchos equipos buenos usan. Sí, claro. ¿Cuál es el 4-1-4-1, un solo delantero. Eso es numérico. Sí, claro. 5 mediocampistas. El 8 Rafael. Muchos equipos buenos utilizan eso y va bien. Rafael hizo lo que quiso. No porque tenga un solo delantero no vas a atacar, ni porque tenga 3 delanteros vas a ser más ofensivo. Eso es otra cosa. Lo que dijo Chiqui Arce, que puso 3, ¿no? Puso numéricamente, Caquino, Alan y Brian. Claro, pero ese fue simbólico. Sí, fue simbólico. Ese fue simbólico. Y uno de los cerebros era Escarpa. Estaba en todas. Escarpa estaba aquí hasta que se mostraba Escarpa. Y él generó, sí, porque se mueve en todos lados. El cerebro, sumado, porque dudó primer tiempo cómo apareció, pero segundo tiempo lo que fue. Segundo tiempo todo lo que generó y Ronnie aparece en todos lados. Jerarquía. Ahí está. Jerarquía de los jugadores de Palmeiras. Están en otro nivel. En otro nivel. No, por eso no significa que no podemos llegar a competirle y tratar de, dentro de lo que podés, hacerle un gol. Intentó 0 en el primer tiempo, después no le dio más. ¿Hasta dónde pudo? Espera. ¿Qué es lo que intentó? Yo quiero saber que ustedes, soy torpe. Neutralizar al soy burro, futbolísticamente. ¿Qué quiere decir intentar? Refugiarte, intentar sacar una de Alan que corrió. Se metió pobrecito, entre comillas, digo, ahora termina su contrato. ¿Y después? Vos no sabés que eso es peor todavía. Primero que al jugador le decíamos defendernos. Segundo que al jugador ve la configuración. Tercero que te cagaste todo con el rival, porque esa es la presión. Sí, por eso, duro lo que estoy diciendo, claro. duro. Y el público de Cerro no se merece. Porque, ¿qué le va a transmitir vos? Vamos a tratar de mantener el 0, vamos a rezar, vamos a pedir a la Virgen que no nos haga un gol, va en vestuario lo que habrá sido, perdón que sea así. Pero Cerro tiene un pueblo. Cerro tiene un pueblo. No le vaya a hacer ruborizar al público de Cerro. Perderla con honor, si vas a perder bien ya. Perder con honor, perder con altura. Pelearle. Sacar el pizarrón de al lado. Brian, ¿cuántos partidos con Cerro? Y ayer fue su debut. Llegó en un momento dado que ya no daba más. Que corría solo, no tenía nadie cerca, peinaba, no digo un disparate. No agarraba a nadie. No digo, no. Solito, sí. No quiero que pero buen trabajo. No jugó bien, no jugó aceptable. Claro. Pero y después y eso le reconoció la gente en el cambio. Porque los aplausos me parece fueron más para él que para Moreno Martín en ese momento del cambio. Es cuando que él ingresa. Con más compañía va a funcionar. Y claro, combativo, peleaba, se notaba. No tenía otra, era sacrificarse. Tenía ganas, sí. Claro, sacrificarse. Y hasta ahí. No recuerdo profesionalmente el relato. Traeme un café, Rodrigo. Caliente. No me recuerdo un equipo tan liviano, tan tibio como el de Cerro ayer ante un rival. Que sea el que fuese.
Yo entiendo el modernismo de hoy. Y más jugando en su casa. En Ese su casa. formato se entendería por ahí de visitante más. Yo entiendo eso, el respeto al Palmeiras, bicampeón, ganó todo su partido. Torneo estadual paulista, récord de récord. Palmeiras, su historia, desde el 20, tiene 24 títulos. Jugó en 2 ocasiones la Serie B. Le pedía que ganarlo para Palmeiras. En el 2003 y 2013. Tiene una Copa Mercosur en el 98, 3 Copas Libertadores en el 99, 2021, una Recopa Sudamericana 2022. Hoy es su mejor momento. Tiene un título en primera división, fue en el 2001. Primera división. Copa de Brasil, tiene un título en la Copa de Brasil 2019. Jugó en 2 ocasiones, 90 y 95, la Serie B. ¿Esto qué es? Es Paranense. Perdón, me confundí. Pido mil disculpas. Este ya es Paranense, también le pedí para hablar de Paranense, rival de Libertad. La carta Cuando Cerro se elimina de esta copa es al no ganar el grupo. Sí, en la fase. Ahí es donde Cerro termina perdiendo porque sabía que le podía tocar un rival de este formato. Sale el sorteo y le toca a Palmeiras. Muy bien. Vamos ahora, ¿cuántos ganaron los rivales, la cabeza de serie? ¿Vos tenés memoria? Sí. Vamos a ver si esta semana. Los partidos de ida, claro. Claro, los que fueron primero. Comenzamos. Libertad perdió. No, 1-0. River perdió ayer ante Vélez. Palmeiras goleó 3-0. Flamengo ayer ganó 1-0 de visitante ante Deportes Tolima. Después tenemos el partido entre Boca y Corinthians 0-0. Talleres Colón 1-1. Talleres Colón 1-1. Hipotéticamente a Cerro le hubiera tocado, si es el primero, Talleres. Porque justo Colón, que fue el primero, salió en el sorteo ante Talleres. Empataron 1-1 y hoy juegan Fortaleza Estudiantes. De los cabezas de serie, ¿cuánto ganaron? Ganó Flamengo, ganó Palmeiras. Y Palmeiras y Flamengo son los que ganan. ¿Cuántos son? 2 de 7. Y después los dos brasileños. Hoy queda el último. Y después los rivales no juegan, ¿vio? Se asustaron todos los otros rivales. Se cagaron en sus patas los que son segundos. Si la estadística te está demostrando que los que fueron primeros, ¿cuánto hasta ahora hiciste? Y 2 de 7. 2 de 7 ganaron las cabezas. ¿Y después? Y otro detalle. Emelec Mineiro empate. Emelec Mineiro. Paranaense Libertad empate. Hay diferencia de un gol. O sea, todos los partidos parejos, salvo el de Cerro. ¿Paranaense Libertad empate? Emelec Mineiro empate. Paranaense Libertad 2-1. Un gol de diferencia. Corinthians Boca 0-0. Parejo partido. Talleres Colón 1-1. Parejo partido. Vélez 1, River 0, parejo partido, un gol. Tolima lo mismo, salvo Cerro, que fue el único que perdió 3-0. La única serie que está liquidada. Todos terminaron o 0-0, o 1-1, o 2-1 ahí. Yo lo que digo es que de los primeros, de 7, ganaron 5, ganaron solamente 2, lo que digo. Sí. Que no es el parámetro para decir, yo soy primero, y por eso te voy a ganar. No es así. Ayer ya demostró. Si finalmente Palmeiras para Cerro si Cerro queda fuera, lo que tiene que pedir es que Palmeiras sea campeón de la Libertadores. Entonces van a decir en Cerro se eliminó con el campeón. Y después van a decir Cerro se eliminó con el tricampeón. Claro, porque habías visto. ¿Sí? Por eso. Sí, ese va a ser el consuelo para... Sí, estamos hablando de consuelo nomás. Sí. A mí tenía la información de Nicaniza que Cerro iba a ser ultra conservador. Ultra defensivo fue. ¿O era tu pensamiento como entrenador? ¿Era información o era tu pensamiento? Vos no podés salir a enfrentar a la Palmeiras de otra manera. Pero Paraguay que se vaya a la guerra a enfrentar a Rusia. No tenés elemento, Arturo. ¿Cómo vas a enfrentar? Vas a poner 3 delanteros a Palmeiras, por decirlo. Pero mentira, no jugó Cerro con 3 delanteros. Hubiera jugado, claro, es fácil cuando se jugó el partido. Pero Oviedo venía embalado, Alfio Oviedo. Venía bien. Lo mejor que tenía arriba. Lo mejor, pero Oviedo no tiene esa movilidad. No puede. Va a ser uno menos, Arturo. Uno te puede encargar del récord. No. Para mí jugó un correcto partido hasta el primer tiempo Cerro Porteño. Después, obviamente, la jerarquía jugó un papel importante en el partido. O sea, la jerarquía de los jugadores de Palmeiras, ¿verdad? O sea, era un resultado que yo pensaba que iba a suceder. Y sucedió, porque Palmeiras es Palmeiras. Espacio era toque de primera situación. Ese segundo gol es una acción de lujo. ¿Viste? Parecía que perdía ese Rafael. Parecía que perdía. Levanta como paso de ballet. Levanta. Parece que tiene un imán en el pie. Baja. Después la solución de toque. Gol. Dos jugadores de Cerros clavados. Después mirás. Y sí, esa jugada. Mirás la posición. Y es Scarpa haciéndole el pase a Dudú.
estaban 2 de Palmeiras y 6 de Cerro, porque justo el tema del offside, vos mirá el offside ahí, se congela la imagen, 6 de Cerro, 4 parados detrás y William Rivero, que de paso fue espectacular en todo el partido, pues les costó un montón, y después lo que significó la zona defensiva, o sea, eran 6 contra 2 mirando todos. Niño, Darío Núñez, voy a mencionar, ¿sí? Los 3 últimos partidos de la Copa Cerro no marcó un solo gol, contra Peñarol, Olimpia y ayer. Sí, tiene razón. Y ganando uno de esos 3 partidos, Cerro iba a ser primero. Y en esos partidos jugó Moreno Martín y Alfio también jugó. Ahora han jugado en esos partidos y no hizo gol. ¿Y qué le hace pensar si metía a Alfio Bio iba a hacer gol ayer? ¿Qué le hace pensar a ustedes que iba a hacer gol? No sé si iba a hacer gol, pero por lo menos algo más iba a salir Cerro. Va a ser algo más. ¿Qué va a ser algo más? Y sumaba que no hizo gol en esos partidos, así recordando rápidamente, no generó muchas situaciones de gol Cerro Porteño. Ese es otro detalle, porque una cosa es no haber hecho gol, pero si era una máquina de guerra de goles, pero ni si fue eso. ¿Cómo si no tuvo delantero? ¿Y para qué vas a tener delantero si no le va a dar? ¿A quién le va a filtrar la pelota? Ya no venía generando, le estaba costando. Aunque ponga 3 delanteros, ¿y quién le va a filtrar la pelota a los delanteros si pone 3? O sea, tampoco tiene juego Cerro. Respetando a Denis Caniza, con el debido respeto a quien jugó tantos años. Cerro jugó de chico, muy de chico, con su público, en su cancha, con su gente. Hubiera puesto un delantero más. Entonces, hubiéramos hecho por lo menos se arriesgó más. Pero aún no te puedes conformar el primer tiempo, porque aguantaba el 0. Ah, por eso jugó bien. Y sí, porque aguantó el 0. ¿Cómo? Y porque aguantó el 0, Cerro jugó bien, veo. ¿No tenés, veo? ¿No te ruboriza? El jugador de fútbol no se ruboriza cuando decíamos jugar así. Pregúntale, yo. Es que si terminaba el partido 0-0 iba a ser exitoso. No, eso es ficción. ¿Sabes qué? Eso es ficción. Es que esa era la idea. Que la verdad que perdió 3-0 y que ya sacó pelota de gol. Sí. O sea, ahí no hay nada que... Y bueno, y que yo también puedo decir, ¿sabes qué? Si esto pasaba, no pasó. Uno puede jugar con la imaginación. Con la imaginación no se juega. Yo puedo creer que va a ocurrir. ¿Y si no ocurre? Yo creo que Chiqui pensó que su equipo podía aguantar hasta el final jugando así, colgado del travesaño por momento, y que iba a sacar un 0-0. Y buscaba ganar con las pelotas largas, porque eso, o sea, no sé si eso... No pega, yo he visto el partido, no fue tan colgado. Aguantando, o sea, neutralizando, haciéndole... Porque en el primer tiempo Cerro buscó las pelotas largas y no le salió. Creo que quería que, no sé si era eso exactamente lo que quería, pero intentó algún cambio de frente a espaldas de los centrales, pero no le salió. Por eso tenés que estar fino y tener buena pelota. O sea, aquí no probó en un par de ocasiones, pero siempre cortaba o Murilo, o Gustavo Gómez, o el propio Piqueré, que se dio un pestín también, lateral. A protestarle aquí, no al asistente, al árbitro cerca del banderín. Con gesto, con ademanes. Para allá será. Dedicate a jugar al fútbol. Y en una me gustó Roldán, porque es como su Robercito que me venía así, ya se le dijo, aparte es enorme allí, le hace un gesto como si fuera, ¿qué Messi? No es que con todo respeto se está enfrentando acá a un árbitro paraguayo donde se va a poner cara a cara. Sabe también hasta dónde protestarle, a qué distancia. Si el árbitro paraguayo se le tenía enfrente, y aquí el árbitro Roldán ya sé lo que dice, y con sus manos le manejaba a distancia, por más que el otro era bastante plaga, aunque últimamente se volvió eso también en Aquino. Está de protestón, está más en eso de quejarse, de mirar un costado, de esto, de aquello, y ayer pareció una tortuga, metió la cabeza para abajo, vino el 1-0, cuando hay uno que podía meterse o llevarse, tratar de meter ese equipo al hombro, era Aquino, 1-0 de Palmeiras, se arrugó, desapareció en el partido de Aquino, cuando tenía que haber generado algo de gol para por lo menos tratar de llegar a la paridad, con el aliento del público, la situación que se dio en ese momento, pero no, fue todo lo opuesto. Se achicó, desapareció Aquino del partido. Ahí cambió todo en Cerro. Otra cosa, el 1-0 de Moreno. El partido en la olla contra Olimpia, ¿cómo terminó? El último de Libertadores perdió Cerro 1-0. Fíjate vos, lo que tiene memoria. Ahí perdió, en la olla. Y ese día estaban también cabizbajos, metió el primero Olimpia y parecía que estaban asustados. Ayer ligó 3 y podía ligar más. Eso sí, yo creo que iba a ligar más y con mayor tiempo se jugaba. Porque parecía estos brasileños, Palmeiras, que no estaban conformes. Ese gol que va y festeja, Ronnie, ¿o quién es que festeja? Ronnie. Que festeja, parece que le tiran algo. Sí. El formato del payasito. Y hoy mandó Edgar Harry Potter, este detalle, qué interesante. Después vamos a ir a la pausa, Edgar. Ronnie ayer, con sus 2 goles, alcanzó a Pelé y Zico como máximo goleador histórico en la Copa Libertadores de un equipo brasileño. Pelé con Santos
Zico con Flamengo y ahora Ronnie con Palmeiras, 16 goles. ¿Viste? A lo mejor por eso festejó tanto. Claro, sí. Porque acá le alcanzaba a Pelé y Zico en su respectivo equipo como máximo goleador, pues festejó muchísimo. Sí. Y estamos hablando con quién compitió, ¿no? Pelé y Zico, sí. El Pelé Blanco, como le dicen, el goleador del Flamengo. Ya volvemos. Desde IMSS Inmobiliaria cumplimos tu sueño y hacemos crecer tu inversión. Ahora con nuevo lanzamiento en Pedro Juan Caballero. Podés adquirir tu lote propio en la ciudad de la urbanización Terrazas de la Mambay 2 y 3, con cuotas desde 254.000 guaraníes. Síguenos en redes como @IMSA Paraguay. IMSS Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ferro Parecea, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Decidí prestigio y calidad. Exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marendro Calonzo, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Farmacias Catedral, todos los viernes, abonando con tu tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria, tenés 30% de descuento en todas las sucursales. Hace tu pedido al 627-7000. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Volvió la feria mensual de Tupi con descuentos en todos los productos. Hasta hoy encontrás precios imperdibles y tu primera cuota pagás recién en agosto. Te esperamos en Boyenes, Guina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También desde la web las 24 horas en tupi.com.py. Tupi, 26 años llenando tu hogar de felicidad. El Palmeiras, ¿a quién es que le hizo? A Goianiense le metió 4 en 7 minutos. Bueno, el mismo que ayer, parece que se acelera, luego le da cuerda. Y ante São Paulo perdía 1-0 hasta los 90, empató al minuto 91 y ganó a los 93. Y con Gómez de cabeza, que esa es la fórmula. Sí, calcadito. Encuentran ellos el momento y te arrasan. Juegan todos de memoria. Juegan claro. De memoria. El equipo ya juega de memoria. Juega de memoria, tranquilo. Ya sabía que iba a ganar. Ni nadie, ese Piqueré con el uruguayo. Piqueré el uruguayo. Qué sobrio será. Ligonio, uno ahí se levanta y sigue nomás. No arma ningún quilombo, no se tiran al piso, ¿verdad? Se descontroló, no me ha gustado Gómez cuando el penal. Gómez sí. Protestó exageradamente. Exagerada, pero parecía. Como dijo Jorge, modo selección, porque así. Ahí se quejó bastante. La selección cuando juega. Y ayer estaba enojado y en ese segundo tiempo principalmente estaba así. Como para enloquecerse así. Y después cuando le hiciste la pregunta que te dijo, que nadie es profeta en su tierra. Porque vamos a escuchar en un instante. Primero Luis. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. No quiero hablar del pasado porque Vito mira su celular. Tiene que no sé qué, sí. Niño. No. Yo sí las comparaciones no son buenas, pero me tocó llegar en casa a ver el segundo tiempo de Vélez. Y entra un chico, sí, y entra, un ejemplo, voy a decir, fulanito tal, 18 años, entra fulanito, 20 años. 18, 20 años y corrían todos los chicos de Vélez. Sí. O sea, sabían que era un partido de Copa y cómo tenían que jugar un partido de Copa. Lo pasó por arriba Vélez en el segundo tiempo arriba. Y Armani salvó dos, tres, no, al contrario. River fue el que jugó ayer para aguantar el partido. Muchos juveniles metió al final. Pero es River, Denis. O sea, en esta serie de favoritos River, ayer Vélez lo pasó por arriba. River, claro, el favorito River. Pero ganó 1-0, quedó vivo todavía River. Armani lo terminó salvando. El temor de perder por estadística. Perder ya sí va a perder por esto. Y después sacar la cara y decir, señores, no pudimos arrugarnos tanto, sabíamos que el rival es así, y si bien las estadísticas pesan. Así nomás. Pero por lo visto las estadísticas mandan mucho y entonces se cuidan.
para no perder por goleada, pues era el tema. Ese fue la etiqueta que viene para golearte. Y el rival vino para divertirse. Profesionalismo de la gran puta de Palmeiras. Sí. O la seguridad del técnico. Lo que ustedes contaron en conferencia que estuvo Víctor Villalba por el Abahí. Sí, estaba enojado porque lo criticaron. El técnico dice, señores, no empató Abahí. Él está diciendo a los muchachos después. Y le da la responsabilidad a los jugadores. ¿Y acá? Lo primero que se acordó fue eso. Si ahora Cerro Porteño va a pedir a la Confederación jugar con 12, ¿no? Contra allá. Porque si acá terminó 3-0 y te protegiste el primer tiempo y jugaste a los chicos, yo pregunto qué va a pasar en el partido de vuelta. O Palmeiras va a jugar distendido. Y no creo. Estoy viendo un factor común de Palmeiras en esta edición de Libertadores, porque ganó todos los partidos, pero el tema de los goles sucesivos. Veo, por ejemplo, a Independiente Petrolero, le ganó 5-0. Metió el primero a los 17, 5 minutos después metió el segundo, 2-0. En el segundo tiempo metió el tercero a los 15, a los 17 y después a los 29. O sea, en ráfaga, 15 minutos le dejaba a Palmeiras y te hace 2-3 goles. Después hay otro partido 4-1 ante Táchira, la misma situación, goles sucesivos, mete el primero a los 15 y ya a los 22 mete el segundo, en el segundo tiempo 57 y 68, en un ratito metió en 8 minutos. ¿Cómo quisiéramos preguntar a los colegas si todos jugaron tan cagados como lo hizo Cerro a Palmeiras, los rivales en la primera fase? Acá encontré otro partido para el tema de los goles seguidos, que es costumbre en Palmeiras. 8-1 ante Independiente Petrolero en Brasil. Metió a los 41 y en el segundo tiempo hizo 47, 54, 56 y sobre el final otra vez aceleró. 78, 80, 86, 90. En un ratito 4 goles, en 12 minutos. Y esa rafa de 2-3 goles después, como que se relaja 2-3. Te deja un ratito respirar y después con todo. Y ayer en un momento pasó eso, porque desaceleró, dejó que Cerro toque la pelota, a ver si algo podía hacer, después volvió otra vez a la carrera. Evidentemente marca una diferencia arrolladora con el resto, por eso hizo todos los puntos en primera fase, por eso terminó invicto, por eso es puntero del campeonato brasileirão. Pero eso nos da derecho, yo parece que vivo equivocado, estoy dando un discurso contrario a Denis, contrario a David y contrario a Jorge. Yo digo que Cerro no se hubiera cagado en sus patas como se cagó. Y no hago populismo, pues yo no creo que 35.000 personas vean lo que vieron ayer en la cancha. Eso es lo que yo digo. Yo no digo que ataque lo necesario, que llegue hasta donde tiene que llegar, pero no tan achicado, no sin delantero. Aquí hablamos en la previa del cuidado, sí, pero con 3 volantes, pero con la intención, siempre pensando en un punta y en un acompañamiento. Eso eran lo previo que pensamos, ¿verdad? Alfio. Era con Alfio, Zamudio y arropado con los volantes, ¿verdad? Este partido Cerro tiene que disputar de otra manera, no jugando al fútbol, corriendo, metiendo, ganas, actitud, todas esas cosas que no es futbolístico. Tiene que poner Cerro en los partidos de Copa y le va a ganar cualquiera, Palmeiras, no sé. Pero si empieza a tener a jugar al toquecito, hasta aquello, no. Aunque juegue sin delantero, igual si entra con actitud, con ganas, con todo eso que no es futbolístico, le va a hacer partido a cualquiera, a Palmeiras, a no sé, a Bahía, a Bolívar. Pero si no entra en el modo Copa, siempre le va a costar a Cerro Porteño. Tiene que copiar lo que hace Olimpia. Sí, pero mira, Denis ayer igual no le alcanzó porque hizo el partido en modo Copa 45 tiene que correr minutos. 2 veces más, 2 o 3 veces más. Pero ese partido no hizo partido de Copa, disculpame, Víctor Villalba. No, lo neutralizó. No es partido de Copa. El ayer no fue partido de Copa. Copa, estoy con Denis, te tira al piso, le trabas, le tocas al glúteo, buscas su ese partido de Copa. Este partido parecía valer. Yo le vi a un jugador haciendo eso, Alexis Duarte. Sí, hay una pelota que va, traba, pelea, no va, puede tirar al centro si quiere. Ahí en Estados Unidos que caiga la pelota, pero por lo menos metía huevo en la cancha. Claro. Ese formato ahí, trababa, metía, iba, se proyectaba. En un momento necesitaba 4 o 5 Alexis Duarte en un partido. Claro. Y contra Libertad pasó lo mismo. El único que dentro del campo, sacando a Jan, porque está en el arco, no puede salir a hacer eso, era Duarte. El único que parecía que tenía sangre y que peleaba algo más intentando, fuera de su desorden, tratando de generar, era Duarte. Que el Rivero, no es personal lo que voy a decir, que no lo tome el Rivero mal, porque también puede decir que el periodismo que uno hace, me hago a título personal, puede decir Arturo Rubino habla de cualquier cosa. No me gusta su periodismo, está bien.
Igual que nosotros podemos criticar al jugador, así como pueden decir, no me gusta el periodismo que hace, yo no lo escucho, cada vez que lo escucho apago la radio, aparte el otro tipo, yo respeto a la audiencia. Pero ayer por abajo era un peligro, Rivero. No digo ningún disparate. En la primera salida por abajo regaló casi a Rodri. Yo no estoy diciendo ningún disparate. Y después, ¿qué? ¿Carrascal qué? Como dice Denicar. ¿Y después? Está muy mal Carrascal. Y el desplazamiento de Pili y de Mota no se compadece de lo que quiere Cerro. Porque uno que está hace años en Cerro tiene otra característica. Estoy muy de acuerdo con Denis. Yo no creo que con temperamento le vaya a ganar otro, porque si no tenemos todos campeones del mundo. Yo creo que hay que darle calidad también a tu juego. Las dos cosas. Temperamento y calidad. No le va a ganar solamente con no le va a alcanzar. Un poco calidad, sí. No, calidad. Le falta más calidad que... No le va a alcanzar. Para vencer a tu equipo no te va a alcanzar solo el temperamento. No, tenés que jugar. Sí, por eso salen campeones todos los años, porque todos los equipos tienen temperamento, pero siempre gana Palmeiras, siempre gana Flamengo. Yo le entiendo a Denis cuando vos decís Italia, 4 títulos, y es mucho de fuerza, Italia, por ejemplo pongo, y antes jugaba mucho la defensiva, hay un término italiano, no se ve, y el calcio, ¿cómo se llama? La defensiva, hay un término italiano. Catenaccio. Catenaccio, toda la defensiva, y después demostraron que no tenían una idea los italianos, y no se apartaron de eso. Y tienen 4 Copas del Mundo, el Brasil tiene 5. 4 tiene Italia. Ahora no está, ¿verdad?, en 2 Copas del Mundo. Pero tenés que ponerle, Denis, no solamente voluntad, sino capacidad. Y ese complemento te va a dar la seguridad que vos necesitas. Pero Cerro tiene laguna y problemas. La puta cena ayer no tuvo emoción porque le ganaron a General Caballero 3-1 con 9. Esperale un ratito. Para un ratito. ¿Qué es Cerro hoy? Jam. ¿Qué es Cerro hoy? Jam. Duarte es Cerro hoy. Sí. ¿Cierto lo que dice el niño? Jam, Duarte. Después busca quién es Cerro hoy. Busca un poco Cerro hoy. No, dame aparte de Gianni Duarte. Alfio, que ayer lo destrozaron jugando a la izquierda, cuando tenía que ser inquilino del área. ¿Y después? ¿Sabes cuál el otro problema de Cerro Porteño? La autocrítica. Perdieron contra Libertad y buscaron excusa. Ellos tienen que ser autocríticos para empezar a mejorar en muchas cosas. A partir de ahí van a mejorar. Si no, siempre va a caer lo mismo, siempre va a suceder. Totalmente de acuerdo. La excusa fue el árbitro. Exactamente, sí. La excusa fue el árbitro. Y ahora la excusa le va a hacer que el Palmeiras mejor de América. Sí. Y entonces le preguntan, ¿y Cerro, vos qué jugás? ¿Cómo? Demostrame a qué jugás y yo te voy a creer. Mostrame tus cartas credenciales, ¿cuáles son? ¿Cuántas variantes hizo Cerro últimamente? Línea de extremo, modificó, tocó, después reculó, volvió a lo anterior. Dowerecoy no tiene más que esto. Ese punto es cierto, porque Arce estaba acostumbrado a jugar de una manera por mucho tiempo, 4-4-1-1, y en el último tramo cambió 3 veces de esquema, lo que es una señal de que no, en este tramo está buscando la vuelta y no la encuentra. Porque jugó con 2 puntas, en un momento no funcionó el equipo, ayer jugó con uno solo, 5 mediocampistas, no funcionó, llegó a jugar la vez pasada con línea de 3 por momentos ante Libertad, tampoco anduvo. O sea, hay algo que internamente ya se da cuenta Arce que no está funcionando, y la preocupación para mí se traslada al Clausura, porque Cerro tiene que ser campeón del Clausura, tiene esa obligación, y así no le va a alcanzar. Te voy a decir más, Vito, sí, claro, no están, y que no juega es mejor. Yo creo que con Robert Morales Cerro hubiera tenido otra fisonomía. Sí. Yo no creo que venga Palmeiras y le va a hacer chiqui alza a Robert. Vos no jugás porque viene Palmeiras, al contrario, fogoso, meloso, arremetedor. Entra Morales. Él hubiese sido el ideal ayer de 9 solo. Está, entonces no te arrugues tanto. O el propio Díaz, porque Díaz últimamente venía en un crecimiento importante. Yo recuerdo, tengo fresca la memoria contra Colón, en un momento complicado, es él el que marca la diferencia, el medio para arriba, uno rapidito, y comenzaba a enchufarse. Me parece que la mejor versión de Díaz comenzábamos a ver, y justo le pasó lo que le pasó. Eso sí, esas situaciones también le pasó Cerro a lo largo de este semestre. No pudo reemplazar. Claro. No pudo reemplazar, las dos situaciones, la de Morales, eso, después tener la chance de cerrar el grupo en el primer lugar y no poder, porque ya comenzaba en baja el rendimiento del equipo, que a la hora de la verdad también termina pesando, ¿cierto? Vas al sorteo y... Yo con estos dos jugadores me arriesgo a atacar. Sí. Yo, con Morales o con Sergio, teniendo a Sergio Morales. Que a Claudio aquí no bajó su rendimiento. Totalmente. Sí. Bajó muchísimo.
En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimo de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela. Volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. En Solar celebramos a papá. Acercate a cualquiera de las 13 sucursales y por tu préstamo desembolsado te llevas un obsequio y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática, promo válida hasta hoy o hasta agotar stock. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000-76-527 con Financiera Solar. Sí se puede. ¿Querés una solución en la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. En esta temporada de frío, disfruta de un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como motos, dinero en efectivo, cajas de vino y un espectacular juego de jardín. Envía un SMS con las letras SH y el número de fabricación al 44405 y ya participás. Temporada de gran vino y grandes premios. Bueno, Chiqui Arce, ¿tenés Gustavito? ¿Con quién habla Chiqui? No se le entiende al brasileño cuando habla el portugués. No sí, en un momento era muy cerrado, muy cerrado. Gustavito, poné nomás Gustavo Gómez sin Abel Ferreira, pues no se le entiende. ¿Quién es lo que me hace cerrado? Había que procesar primero. Yo intentaba entender y más o menos lo que entendí. Aparte ya estaba con la dedicatoria allí. Aparte estaba enojado. Sí, estaba enojado por lo de Abahí. Por la Abahí. ¿Cómo no va a estar enojado? Sí, por lo visto la crítica fue dura en Brasil por empatar de esa manera ante un equipo de inferior en este caso. Y él estaba enojado porque se acordaba ahí de la gente que critica, el que critica no tiene sangre palmeirense, el que critica no sabe, dijo un montón de cosas y después alabó a sus jugadores. Lo que le pasó, Cerro no es el responsable, es el hincha inadaptado lo que hizo, no la hinchada. Sí, ese hincha hizo, ya está identificado seguramente. Uno o dos, es uno el que hace el gesto. El otro hace otro. Yo no sé si Cerro va a ser sancionado por uno, pero dejarnos ahí. No, Cerro no tiene la culpa de que prohibirle el ingreso por lo menos por un año a ese hincha. Una vez que Cerro como Cerro. Y mirá si le viene la multa por lo que hizo. Sí. Y fue uno. Y yo creo que le va a venir porque a Boca hace poco en Brasil por uno solo que hacía el gesto le llegó la multa. Sí, hace poco. 50.000. Y Olimpia ante Flamengo, la imagen identificaba a una persona haciendo el grito, el gesto, y fue multado también, 30.000 creo en su momento. No, por eso digo. Y la propia página de Palmeiras esa noche ya terminó el partido a las 10. Dice que bien ayer 30 minutos le dedicaron a esto, en un bloque especial. Ah, ya. ¿Y ESPN en Brasil o ESPN? No sé. Porque ahora hay varias versiones de ESPN aquí que no llegó. Cuidado con el tema. Sí. Uno nomás es. Y ese irresponsable le puede hacer pagar la multa a Cerro. Vito está contando lo de Boca. River también tuvo un problema. River le separó y le suspendieron a mala y River quería hacerle llegar el monto a esta persona, o sea que la persona se haga cargo del monto. ¿Y después? Pero al final lo suspendió, o sea, por tiempo indefinido. Creo que también enseñó usted en la previa a Boca, los hinchas de Boca fueron detenidos en Corinthians, en San Paulo. Sí. Eso también porque hicieron gestos más en Brasil. Eran dos personas. Imagínate hacerte en Brasil esos gestos. Así que lastimosamente en la Boca de Lobo hacerle eso a ellos. Pueden multar $50.000. Mañana en Shell cargas la mejor calidad en naftas, 400 guaraníes menos por litro. Aprovecha y llena el tanque con Shell Fórmula Super regular y Shell V-Power Nafta. Mañana 400 guaraníes menos por litro en todas las estaciones Shell adheridas. Shell, porque lo que cargas importa. En Asismed habilitamos el servicio de consultorio clínico para cuadros respiratorios o para niños mayores de 7 años y adultos. Acudí al Centro Médico La Costa Lynch, donde tendrás acceso a una atención diferenciada de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Llámanos al 217-1717 o seguinos en redes como @AsismedPY. La activación del público, porque creo que fue generalizado el insulto hacia vos. En Brasil es el más normal que te insulten, pero
Aquí en Paraguay te llamó la atención, ¿qué te genera eso? Nadie es profeta en su tierra. No, es normal en el fútbol, es parte del folclore. Yo creo que, como dije, creo que hicimos un buen partido. La primera pregunta, ¿cuál fue? Si esperaba en este tipo de partidos Cerro con... Sí, la verdad que los que hacen video y análisis de Palmeiras nos provieron muchas informaciones. Una de las formaciones fue esta también con el 4-1, también con el segundo tiempo terminaron con dos delanteros, con Moreno y el otro delantero, así que nosotros estábamos preparados para jugar de todas las formas. La gente, como dije, que hacen video y análisis de Palmeiras nos proveyeron todas las informaciones. Una consulta para Gustavo. Un duelo particular, principalmente en la primera etapa con tu compañero, en algún momento también pasando por la selección con Brian Zamudio, que no había gustado también, una lucha particular allí. ¿Crees que también lo arrollador que fue Palmeiras en la segunda etapa se dio al rendimiento físico, como que se dio mucha diferencia allí, Gustavo? No sé si coincidís en esa parte. No, yo creo que nosotros el segundo tiempo tuvimos una consistencia. Yo creo que pudimos lidiar con la presión del primer tiempo, el comienzo del segundo tiempo también. Yo creo que nuestro equipo fue muy maduro cuando nos presionaban. Yo creo que pudimos sobrellevar eso y como dijo el profesor, al final del segundo tiempo fuimos mejores. Gustavo, la silbatina del público, porque en un momento fue generalizado el insulto hacia vos. En Brasil debe ser más normal que te insulten, pero aquí en Paraguay te llamó la atención, ¿qué te genera eso? Nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra. Frases de colección. ¿Y otra cosa, niño? Señor. ¿Otra cosa, el partido? Y principalmente esto, partido aquí, decía el propio Arce después en la conferencia ya replantearse para tratar de cerrar de la mejor forma tanto el torneo local como también en la serie, porque está... Ir a quedar eliminado dignamente. Sí, ¿Quién habla? Con goleada sería muy feo para hacerlo. ¿Cómo te va, Gabriel? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. ¿Todo bien, mi amigo? Todo bien, Gabriel. ¿Vos ya estás en Brasil? No, yo estoy embarcando para Brasil daqui unas 3 horas. Mi voo de vuelta para Brasil es daqui a poco, mas ainda estoy en Asunción. Ah, todavía. Bueno, Gabriel, ¿pasaste bien? Muito bem. Mais um partido histórico de Palmeiras de Abel Ferreira. Solo un privilégio de poder ver este partido y conocer la nueva olla. Gostei bastante de la experiencia de lo estadio. Es un estadio muy hermoso. La hinchada de Cerro es muy fantástica, muy vibrante. Yo gostei mucho de la experiencia de ontem. Está muy bien. No conocía la cancha de Cerro. De hecho, es la cancha más moderna. Es la mejor cancha que tiene Paraguay. El mejor estadio es el Cerro, Gabriel. Sí, gostei bastante. Muy bello el estadio. Muy hermoso. Gostei bastante de la experiencia. Claro, también por conta de los resultados, de los 3-0, Palmeiras prácticamente encaminhou su vaga para los cuartos. Palmeiras de Abel Ferreira no pierde de 3 goles de diferencia desde que ele assumiu el comando técnico del club. Tiene una defensa muy sólida, muy fuerte. Gustavo Gomes y Murilo están muy bien, entonces Cerro terá una parada durísima en San Pablo para tentar reverter esta vantagem que o Palmeiras construyó. ¿Vos pensás que Cerro Porteño iba a jugar, Gabriel, tan a la defensiva, protegiéndose tanto, no saliendo en el primer tiempo? Yo pienso que Cerro no va a se expor tanto en San Pablo porque Palmeiras tiene un estilo muy agresivo cuando juega en casa, en su casa. La hinchada es muy vibrante también, empurra mucho el club y los jugadores. Entonces yo pienso que Cerro no va a se expor mucho, mas también Cerro precisa buscar los resultados, né?
precisa tirar a vantagem. Então, para Palmeiras de Abel Ferreira, pode ser interessante este tipo de juego en que el time terá muchos espacios para atacar. Gabriel, lo de Palmeiras no extraña para nada, es un equipazo muy bueno, muy fuerte. José dice que un partido en Brasil, Cerro tendría que jugar con las mismas características de acá porque las posibilidades son muy remotas para Cerro, Gabriel, si es que sale a atacarle a Palmeiras en busca de descontar el 0-3. Sí, imagino que va a ser un juego en que Palmeiras terá total control de partido y terá muchos espacios para até ampliar su vantagem, porque realmente tiene una fuerza ofensiva muy grande. Rafael Veiga no fez un gran partido ontem, mas es un jugador fantástico, está retornando de lesión. Entonces, en la semana que viene debe estar mejor preparado para el partido. Yo me gusta mucho la hinchada de Cerro, mas tenemos que ser realistas que Palmeiras es muy favorito para el juego de vuelta en São Paulo y debe confirmar su vaga para los cuartos. Sí, señor. Bueno, Gabriel, un saludo al aire. Gracias por tu atención. Estaremos molestándote cuando llegue el partido de vuelta en San Pablo. Feliz retorno a tu tierra, Gabriel. Muchas gracias, Arturo. Abrazo a todos los amigos paraguayos. Un gran abrazo. Gracias, muy amable. Gracias, Gabriel Amorín, el colega brasileño. En Pluscar encontrás soluciones en todos los tamaños y un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales, hace tu pedido al 0983-788-250. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Con CNT, los mejores premios, una Chevrolet Tracker, 2 departamentos amoblados a estrenar, 500 millones, una Mitsubishi Montero y una Toyota Corolla Crush por solo 10.000 pedí CNT por Emoy. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Richard Ortiz no es COVID. Paiva no es COVID. Están engripados. Y queríamos hablar con el médico del Olimpia. Y ayer hablamos con Marte de las entradas vendidas, pues tenemos que actualizarnos también. Y hoy acompaña el Pollo Recalde a Adelis González. ¿Y qué incidencia puede tener? Y son dos bajas sensibles, la de Richard Ortiz principalmente. Fundamental lo de Richard, sí. La de Richard Ortiz. Richard es el que da el orden, la voz de mando. Gómez Quintana últimamente vienen haciendo buenos partidos, pero para un juego internacional, Richard allí en el medio campo, viene así, árbitros, situaciones. El primer jugador que da pelea. Claro, vamos a apretar, venía aquí, marca diferencia, inclusive en esas últimas presentaciones de la selección se notó eso del propio Richard. No por Paiva, por la situación propia, ¿verdad? Pero es Richard el que sí se va a sentir. ¿Y firmó contrato hasta el 2025, Richard? Sí, ayer se anunciaba la extensión de contrato. ¿Por no tenés ahí Diego Villalba que estuvo en la conferencia, Gerardo? Llámale a Diego Villalba, Marte Melgarejo, Richard Ortiz, médico de Olimpia. Ya volvemos. NGO Saeca cumple 77 años de trayectoria al servicio de los clientes, posicionándose como la empresa líder en el rubro de electrodomésticos con marcas de alta calidad, centros de distribución con alcance a todo el país y el mejor servicio postventa. Celebramos junto a ellos un año más con el pacto de confianza NGO. Feliz aniversario a todo el equipo humano y que sigan creciendo. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguarí, Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a avemaiflores.com. Regala amor. Regala Avemay Flores. ¿Cómo te va, Malte? Hola, Arturo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. A las órdenes. Ya está en el estadio.
Perdón, Arturo. ¿A qué hora te va al estadio? Ponele que en una hora y media por ahí. 14:30 más o menos. ¿Ya te va al Defensores? Ya, sí. Y por curiosidad, ¿por qué tanto tiempo antes, Malte? Porque se instala una oficina técnica de coordinación y se hacen varios trabajos de acreditación, tema de vendedores, de guardia, prevención de emergencia. O sea, hay mucho laburo previo que se hace en coordinación con la Conmebol, Arturo. Muy bien. ¿Qué se puede ajustar o qué falta para el partido esta noche, el tema técnico de la Conmebol, o todo está en orden, Malte? No, todo está en orden, Arturo, por suerte. Acabamos de sacar por el club una comunicación referente al rechazo, al repudio y nuestra preocupación en cuanto a actos de racismo, discriminación, xenofobia y demás. Ayer vimos un acto lamentable en el partido que se jugó en cancha de Cerro, en la que probablemente el club local va a ser tremendamente perjudicado por una multa, pero sacando eso, tenemos que entre todos erradicar estos actos, Arturo. Es la postura del Club Olimpia, es la posición en pleno desacuerdo con estos actos en las canchas deportivas y por sobre todo de fútbol y en los espectáculos en lo que representamos a nuestro club de nuestro país, Arturo. Comunicado oficial, el Club Cerro Porteño manifiesta su absoluto repudio ante los gestos racistas de un individuo en el público. Estas actitudes no condicen con los valores y principios de nuestra institución. Se tomarán las medidas correspondientes para identificar al responsable y aplicar sanciones ejemplares. No al racismo en el fútbol. Ocurre que esto que pasa, ¿cómo el club manifiesta? Estaba diciendo Víctor que 1 o 2 hinchas, si hacen esto, el club es sancionado con multa. No, sí, es así, y las multas son fuertísimas. Nosotros también estamos hablando con la seguridad del estadio de Defensor del Chaco, y nosotros estamos también en la misma posición. En el caso que sean identificados, el club tomará las acciones para deslindar responsabilidad y también para ejercer un tema ejemplificador, ¿verdad? Porque son la absoluta minoría, Arturo, la absoluta minoría. A veces 2 o 3 te funden el espectáculo, te perjudican económicamente, te dejan quedar mal, dañan la imagen y demás de la gran mayoría, ¿verdad? De la bandera del Olimpia, la bandera del país. Así que, bueno, le instamos a todos los que van a asistir hoy al partido de Olimpia ante Oyanense en el Defensor del Chaco, que por favor evite realizar cualquier tipo de estos actos que nosotros repudiamos y que tanto estamos peleando para erradicar del deporte nacional, ¿verdad? Hay casos de 1 o 2 sancionados con $50.000 de multa y más. Esto es xenofobia. Xenofobia. ¿Qué significado es xenofobia? Sentimiento de odio, repugnancia y hostilidad hacia lo extranjero. Se manifiesta a través de creencias, actitudes y comportamientos hostiles hacia las personas de origen distinto al propio, como el desprecio, la discriminación y las agresiones físicas o verbales. Un inadaptado puede hacerle pagar ¿cuánto de multa a Cerro? Olímpica pasó esta experiencia, Malte. Nosotros creo que ya tuvimos 2 multas que sumando dan más o menos $100.000 por este tipo de actos, y recibimos la información de Conmebol hace como 15 días o algo así que esos niveles aumentaron, ¿verdad? O sea, un acto así realizado en este momento, hoy por ejemplo, implicaría ya la multa directa de $100.000 como mínimo para el club, ¿verdad? Así que, bueno, sin querer centrarnos, Arturo, plenamente en el dinero y en el perjuicio económico, también yo quiero hacer énfasis de que, independientemente a eso, esto es una lucha mundial en contra de erradicar estos actos del deporte, de los espectáculos deportivos, de todo lo que tanto queremos y tanto trabajamos, y mucha gente vive de esto y sueña y tiene pasiones y demás, y por unos pocos inadaptados realmente tiramos todo por la borda haciendo esto, cometiendo estos actos que son
repudiable desde todo punto de vista. Por un individuo inadaptado, Cerro puede pagar $100.000 de multa, Malte. Sí, claro que sí. Así mismo es. Terrible, Malte. Y Olimpia también hoy. Por uno solo que cometa un tema así, estamos dispuestos a ser sancionados con mucha firmeza, drásticamente con esos montos. De hecho, ya fuimos informados oficialmente que los montos escalan hasta esos números en referente a racismo y xenofobia, discriminación durante el espectáculo deportivo. Malte, cambiando de tema, las entradas, ¿qué cantidad se vendieron hasta este momento? ¿Cuál es el último reporte que tenés? Bueno, y estamos llegando a 23.000 entradas vendidas. Se está moviendo mucho en estos momentos. Es normal que en las últimas horas haya mucho movimiento, así que hay que esperar por lo menos hasta las 6, 7 para saber el número ya que no va a variar mucho. Ahora estamos en 23.000 más o menos y agotando ya prácticamente todas las preferencias y la gradería sur tenemos un 30% disponible, disponibilidad todavía en platea, y sí en gradería norte tenemos vendida el 30% más o menos de las entradas. O sea que gradería norte va a ser el sector con menos público. Sí, bueno, hay que ver, de momento es el sector con menos público y siempre es el sector con menos público, ¿verdad? Pero ojo que se llena último. Vamos a ver cómo se va moviendo eso esta tarde y en el caso que se agote platea sí podemos tener un aumento en norte drástico, pero todavía eso no se está dando. Yendo por sector, Malte, ¿cuál sería el sector más vendido ahora, donde más gente va a haber? Bueno, las preferencias están, la A, la B, la C están agotadas de ayer, y la B todavía había unos 200 lugares disponibles en el último reporte que fue hace como 30 minutos, o sea que eso vamos a estar agotando seguramente en la próxima hora. Y la gradería sur, la misma cosa, había unos 400 lugares disponibles, lo mismo. Yo creo que en una hora vamos a agotar ya esos dos sectores y quedarían platea y gradería norte, ¿verdad? Nos decía la vez pasada que de acuerdo a la venta en zona de plateas también se iba a ver algún tipo de recibimiento. ¿Se llegó a eso o no? No, lo que pasa es que hay recibimientos como por ejemplo el mosaico que requiere un lleno total, ¿verdad? Entonces nosotros planificamos varias alternativas de acuerdo al escenario que encontremos en el día de, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿verdad? Pero está todo bien organizado. Va a estar lindo el espectáculo hoy. El clima va a ayudar. Creo que la gente tiene todavía mucho tiempo, pero tiene que apurarse, ¿verdad? Y para tratar de llegar, qué sé yo, a 30.000. Es importantísimo el partido de hoy. Es clave y es muy importante el apoyo de la gente. Como siempre decimos, es el empuje que necesitamos, que necesita el plantel, para cuando en un momento de dificultad mire a los costados, que esa hinchada empuje como empuja siempre, es muy importante, ¿verdad? Y hoy es un partido realmente trascendental para nosotros, tratar de conseguir un resultado positivo para la semana que viene, cerrar la clasificación, Dios mediante, a la próxima etapa, ¿verdad? Bueno, nos vemos más adelante en el estadio, si Dios lo permite. Buen trabajo, lo sabemos, Malte, la dedicación que pones, y esperemos que no aparezca ningún inadaptado, porque eso puede pagar las consecuencias. Un saludo al aire, Malte, gracias. Gracias, Arturo, un saludo a todos tus compañeros de la mesa y a la audiencia. Hasta luego. Adiós, adiós. ¿Cómo te va, doctor Miguel Romero? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? No, es COVID, es gripe lo de Paiva, lo de Richard Ortiz. Es un cuadro viral. Por lo menos los estudios no confirmaron que sea COVID. Doctor, ¿y esto cómo detectan esto? ¿Qué pasó con Richard, por ejemplo, que es una ausencia que va a ser muy sentida? Ojalá que no sea para el hincha de Olimpia, para su público, para ustedes, pero es Richard Ortiz. Sí, totalmente. Tenemos la misma percepción, Arturo, y realmente estaba con un cuadro respiratorio, le aislamos, fue medicado, lastimosamente no llegó a revertir totalmente el cuadro, incluso se agregó un cuadro febril en la última hora, entonces eso hace de que tengamos que salvaguardar la integridad del atleta y dejarlo afuera, tanto a él como a Paiva. Los dos. ¿Y Paiva qué tiene? Y tiene también un cuadro viral, respiratorio, y un compromiso del Estado General que no le permite en este momento poder competir a
a un buen nivel. Vos hablaste con Cáceres en el caso Richard Rotti, te dijo, mira cómo es el tema, porque es un jugador capital, ¿de por dónde se lo mira? Sí, totalmente, todos estuvieron preocupados, no solamente Julio, el presidente, todo, ¿verdad? Se hizo lo posible, Arturo, pero de repente estamos en una temporada donde los cuadros virales están atacando con mucha intensidad y donde las situaciones que se generan a través de esto en el estado de salud de las personas son a veces imposibles de revertir muy rápido. Doctor, en este tipo de casos, por ejemplo, ya es imposible que el jugador, porque si era COVID a lo mejor uno dice no llegaba para la revancha, pero la recuperación es un poco más rápida, si se quiere, no entra dentro del protocolo COVID pensando ya en la revancha. Y es difícil responder todo eso porque los cuadros de influenza que están acechando en estos momentos también son muy agresivos y generan un compromiso del aparato respiratorio de varios días, entonces también es complicado, por más que no fuese COVID y fuese una influenza, un cuadro de influenza o de virus sincitial respiratorio, es difícil decir que en tan corto periodo vamos a tenerlo al 100% a Richard, ¿verdad? Se está haciendo lo posible médicamente, se está utilizando toda la batería médica, pero solo los días subsiguientes nos darán el panorama cierto. Doctor, ¿y hay preocupación de que puedan caer más adelante otros jugadores en el mismo cuadro, digo, debido al contagio, o apenas el mínimo síntoma se tuvo con Richard y Paiva y ellos ya fueron aislados? Sí, fueron más atletas los que tuvieron síntomas y fueron aislados. El resto se recuperó plenamente y estos dos atletas son los que lastimosamente no pudieron revertir totalmente el cuadro y está a la disposición, ¿verdad? El riesgo de que haya más atletas, por supuesto que existe ese riesgo porque tienen su vida privada, se relacionan con su familia, con sus amigos, con el entorno en cualquier núcleo social en el cual compartan, ¿verdad? Entonces, hoy día está muy diseminado todo lo que son las infecciones virales y el riesgo siempre va a existir, ¿verdad? De que vaya en aumento eso. O sea que previamente hubo más casos, solo que estos jugadores sí se recuperaron y hoy van a poder jugar sin inconvenientes. Así mismo. El tratamiento termina siendo algo prohibitivo dentro de por la sustancia que consumen. Doctor, esto te consulto desde el desconocimiento. Podría terminar dando, o sea, que el jugador juegue medicado. No existe esa posibilidad. Es imposible que el jugador, por una cuestión de doping. No, porque dentro de los antigripales hay una gama de medicamentos y entre ellos lo que se suele utilizar es la pseudoefedrina, la que no está permitida, ¿verdad? Pero nosotros nunca utilizamos eso. Entonces, los medicamentos que estamos utilizando, ninguno son controlados ni implican el riesgo de que haya un resultado adverso en el dopaje. Teniendo en cuenta que cada cuerpo reacciona de manera diferente a este tipo de virus, pero ¿hay un promedio de recuperación, de días de recuperación? Sí, normalmente va entre 3 a 5 días más o menos el periodo donde se revierte esto, pero hay que tener en cuenta que hace unos días ya empezó esto y podría revertirse para los próximos días. Doctor, una última aprovechando, hablando de jugadores lesionados o con algún tipo de molestia física, ¿hay alguno dentro del plantel en este momento? Y todos se recuperaron, incluyendo a Walter, que es el que tuvo un traumatismo importante en el último encuentro y hizo una pequeña hematoma ahí en la pierna, ¿verdad? Pero mejoró bastante, se revirtió esto y está a disposición, ¿verdad? Entonces, con él prácticamente tenemos todo a disposición en estos momentos. Saliendo del partido de hoy, ¿cómo está Luis Cáceres? Luis Cáceres está completando su periodo, ya hay buena consolidación, está entrenando en la parte física, ¿verdad? Poniéndose a punto. Y yo creo que en un tiempo corto de días ya podría estar entrenando a la par con sus compañeros. Doctor, le agradecemos su tiempo, muchísimas gracias. Cuando guste, saludos. El doctor Miguel Romero, jefe médico del Club Olimpia.
Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales que vinos al 0984-324-633. Ingresa a avemaiflores.com. Regalamor. Regala Avemay Flores. Buscas un utilitario resistente y económico. Buscas un Tata, el más grande de Asia y de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India. Utilitarios desde $11.900 contado. Financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar. Representa y distribuye Autologic S.A. Anoche se da el anuncio de la continuidad de Richard Ortiz hasta el año 2025. Miguel Cardona subía en sus redes este video. A continuación vamos a compartir el audio. Quiero comentarle una muy buena noticia. Tras muchos días y meses de negociación, hemos llegado a un gran acuerdo con nuestro capitán Richard Ortiz. Un capitán de lujo que tenemos, que hoy está demostrando sus cualidades de gran jugador que es. Está jugando en nuestro equipo, juega en la selección paraguaya, está demostrando la calidad de jugador que es y que siempre fue y por el cual hemos apostado. Y hoy tenemos la bendición y la suerte de decir que se va a quedar por 3 años más. Richard se queda en el Olimpia por 3 años más. Hemos hecho un gran esfuerzo financiero y económico para contar con un jugador de lujo como es él. Y espero que todo el pueblo olimpista nos siga apoyando y siga pagando su cuota social y se vaya a los partidos y se asocie. Necesitamos eso del pueblo olimpista. Y quiero destacar algo. Richard ha hecho algo muy importante. Inclusive tenía ofertas de un valor mucho más grande que el nuestro, pero eso demuestra el amor que tiene a la camiseta, el amor que le tiene a este club. Es un capitán de lujo el que tenemos y es el alma al olimpista. El alma que viene y a pesar de todas las ofertas que tiene, decidió quedarse en nuestro club, seguir siendo el capitán de nuestro club y vamos por muchos más. Este es el Olimpia que queremos, Richard el capitán que queremos. Fuerza Olimpia. Allí está, este es el capitán que queremos, el Richard que queremos. Viene a su estilo allí Cardona con el mensaje, lo que se va a conocer anoche, que no está por demás reiterarlo igualmente aquí, porque no todos tienen acceso a las redes sociales y por supuesto escucharon en Monumental Fútbol a lo grande, Luis. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager. Guaira Pisos para sus pisos cerámicos, porcelanato, juegos de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, el T, Camino Lucas San Lorenzo, Ruta 2, Capital, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5, Loma Putá, kilómetro 2,5 en Ruta 9. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. Está Diego Villalba en línea. Ayer estuvo en la cobertura de la conferencia de Julio César Cáceres y Fernando Cardoso. A esa hora todavía no se tenía la información de las bajas. Más tarde nos enteramos de que no van a estar Richard Ortiz y Guillermo Paiva. Así que Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué equipo perfila Olimpia para esta noche ante Goianiense? ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, el saludo a los compañeros, a la gran audiencia de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. Así es, con estas bajas que ya están confirmadas, por supuesto, desde la noche de ayer, la ausencia tanto de Richard Ortiz como así también de Guillermo Paiva, el equipo que se perfila, que está prácticamente confirmado, de hecho, para medir a Goianiense esta noche en el Defensores, es el siguiente: Gastón Olveira en el arco, la defensa con Sergio Otálvaro como lateral derecho, los centrales Luis Zárate y Saúl Salcedo, por izquierda la presencia de Iván Torres, en la mitad de la cancha Alejandro Silva, Hugo Quintana, Marcos Gómez y por izquierda Fernando Cardoso, en ofensiva Derlis González en compañía de Jorge Recalde. Marcos Gómez y Jorge Recalde son los futbolistas que van a reemplazar justamente a los mencionados anteriormente, los que están fuera por este cuadro viral que también describía recientemente el doctor Miguel Romero, jefe médico de Olimpia. Hablamos de Richard Ortiz y así también de Guillermo Paiva. Es el equipo que prepara Julio César Cáceres, que habló justamente en conferencia de prensa antes del entrenamiento de ayer. Lo hizo en compañía de Fernando Cardoso, que está para arrancar de titular como volante a la izquierda esta noche. Mencionaba Julio César Cáceres algunos detalles referente al equipo también en ese entonces. Decía de que estaban pendientes a algunas cuestiones que justamente tienen que ver con estas ausencias que tiene el cuadro decano para esta noche, y así también decía o valoraba algunos detalles importantes en cuanto al rival, en cuanto al equipo goianiense, por ejemplo, mencionando en una parte a Diego Churín, que es un conocido de nuestro fútbol,
y también valoraba sus virtudes. Justamente el entrenador Julio César Cáceres. Por su parte, Fernando Cardoso también mostrándose optimista ante lo que va a ser el partido de ida esta noche en el Estadio Defensores del Chaco, y el objetivo que tiene Olimpia, por supuesto, de pelear hasta el final esta Copa Sudamericana luego de lo que fue esa eliminación en la Copa Libertadores de América. Lo que mencionaban a grandes rasgos los protagonistas Julio César Cáceres y Fernando Cardoso, quienes hablaron en conferencia de prensa ayer antes del entrenamiento, compañeros. El tema de Cardoso vale, pero no el de Cáceres, porque creía que jugaba Richard y Paiva. ¿Están todos a disposición? Sí, porque ayer decía, sabemos que están todos a disposición, esperaba los resultados de Conmebol. Es cierto, no es COVID, pero al final a la noche le comunicaron que no hay caso con Richard ni con Paiva. Cerramos, Diego. Perfecto, Arturo. Hasta la noche. Adiós, hasta esta noche. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros o para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol, promo válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Atención, Fernando de la Mora, desde La Plata Empeños anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en Fernando de la Mora Acceso Sur. Estamos sobre Acuña de Figueroa, casi Acceso Sur. Empeñá seguro, empeñá en La Plata Empeños, justo lo que necesitas. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrado, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. Llegó la Liquivan Electrovan, cocinas, equipos de sonidos, muebles y mucho más al mejor precio. Ingresa a electrovan.com.py y recordá que con tus tarjetas de bancos aliados tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Escribinos al 0982 60 20 20. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Tu papá tiene estilo, vení a Erimark hasta hoy y comprale un kit Turtle Wax y participa al sorteo de un día de spa para su auto y kits de cuidado y belleza automotriz. Papás con estilo Turtle Wax, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Si sos un verdadero fanático del rally, mañana de 14 a 20 horas, tus cargas desde 100.000 guaraníes de Supra 95 aditivada te llenan de premios, ploteados completos para tu vehículo, vales de descuentos en combustible, kit de accesorios y mucho más. Te esperamos en la Copetrol de Mariscal López y San Martín. Copetrol, ¡vamos! Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Conferencia de Chiqui Arce y Piri de Mota. Parejo hasta el primer gol. Después del primer gol tuvimos, creo que un lapso de 7-8 minutos que nos perdimos en el juego. Después ellos convierten en el segundo. Nosotros no nos encontramos más en el juego, digámoslo. Sabíamos perfectamente que ellos tienen esa cualidad, pero se aprovecharon muy bien y nos ganaron con esas 3 oportunidades que tuvieron prácticamente y la convirtieron. Bueno, profe, ¿por dónde crees que pasó esta derrota? Y si, ¿qué buscó con el ingreso de Alfie Vidal en ese segundo tiempo y la salida de Alan Benítez, profe, en la consulta justamente para usted? Sí, la derrota lo acabo de comentar, pasó por ahí. Necesitábamos, creíamos que en ese momento un poco más de peso, de alguien de más referencia, de más posicional que Brian, que estaba haciendo ese trabajo, por eso lo incluimos a Alfie. En cuanto a lo táctico, si bien es cierto Cerro estaba aguantando como 60 minutos, estaba medio pareja la cosa, hasta que vino el primer tanto de ellos, si bien es cierto. Y también consultarle por la llegada de Federico Carrizo, quien con informaciones que pudimos, entre algunas otras cosas, conseguir, estaba entre sí que no para arrancar y finalmente no fue utilizado para este partido, profe. No, él pasó por algunas cuestiones inconvenientes familiares que yo no puedo
exponer públicamente porque le corresponde a él. Estaba como para ayudarnos en algunos momentos del partido, pero no para jugarlo completo, digámoslo. Por eso lo llevamos a entre los suplentes, pero no para arrancar el partido. Gracias para Robert la pregunta. ¿Crees que la intensidad fue una gran diferencia dentro de los 90 minutos? Y preguntarte cómo terminaste físicamente, si tuviste alguna molestia. Sí, yo creo que la intensidad fue igual a igual hasta cierto momento, hasta el momento del gol. Yo creo que nosotros sabíamos de la jerarquía que tiene Palmeiras y sabíamos que con una desatención nuestra podemos pagar un par, y fue eso lo que pasó. Y físicamente me siento bien. Andrés Noguera, red chaqueña de comunicación. Buenas noches, profesor Arce, profesor Mote y a todos los colegas, profesor. Un 0-3 de local pudo ser definitivo o sentenciado ya prácticamente en la serie, sin embargo, esto es fútbol. ¿Usted qué tiene en su cabeza pensando ya en el partido en San Pablo? ¿Qué táctica, qué se puede hacer para buscar un resultado al menos que lo acerque a una heroica para hacerlo? Bueno, es temprano para eso. Charlamos ahora en el vestuario que tenemos que recomponernos, tenemos un compromiso por el campeonato local y no tirar la toalla. Eso fue lo que más tocamos ahí en el vestuario. Vamos a trabajar, mirar lo que pasó hoy y ver si somos capaces de, si no podemos revertirlo, de que lo terminemos en forma digna, ¿no? Profe, era un partido, como lo había hablado antes, perfecto de Cerro Porteño. Estaban anulando bien al rival, también llegando incluso a aproximaciones al arco rival. Da la sensación a mí, al menos me pareció que se rompe en esa jugada donde Gustavo Gómez pide el penal, y aquí es como que Cerro se empieza a descompensar. ¿Te parece que el gol viene por un mal retroceso o fue mérito exclusivo del Palmeiras? Lo vimos de vuelta ahora y yo creo que hicimos los recorridos convenientemente y Scarpa saca un centro casi sin tiempo, digamos, un centro perfecto, sin mirar, y ahí nos convierten. Creo que fue mucho más mérito del rival que el nuestro, ¿no? Víctor Villalba, Radio Monumental. Francisco, ¿cómo viste el partido de Brian Zamudio en esa función que le diste, por sobre todo en el primer tiempo? Por momentos tuvo que jugar solo ahí arriba con mucho sacrificio antes que claridad, pero por momentos se arreglaba como para por lo menos molestar a los centrales de Palmeiras y tratar de generar algo. ¿Cómo evaluás para hacer tu primera presentación con Cerro Porteño? Y para Robert la consulta aprovecho, Robert, mirando el esfuerzo que hicieron, que jugaron correcto partido hasta el 1-0, ¿cuál es la sensación con la que terminan? Porque después de todo el esfuerzo igual termina con goleada el partido sobre Palmeiras. Nosotros queríamos encontrar espacios, aprovechar espacios. Ellos puedan casi siempre forzando a los rivales a darle espacio y contraatacar. Por eso la inclusión de Brian, para ver si teníamos tres rápidos, digamos, de adelante, Alan, él y Claudio. Por momentos se enredó un poco, yo creo que más por la marca del rival que por el propio momento, por el propio día de él, pero yo creo que nos va a dar mucha ayuda, nos va a dar mucho a futuro. Las sensaciones nunca van a ser buenas cuando perdemos, ¿no? Yo creo que hasta el minuto del gol ellos nos fueron superiores a nosotros, creo que estábamos de igual a igual, como dije. Y la sensación, claro, no va a ser buena, estamos calientes, estamos tristes, pero estamos con mucha fuerza para continuar y para afrontar el momento por sacar, terminar con dignidad, si es que no se puede dar la vuelta y terminar trabajando para comenzar también el torneo que viene con todo. Los jugadores que en principio venían tocados y terminaron siendo titulares, el caso de Alan Belchica, ¿cómo ellos han finalizado, sobre todo pensando en lo que será la revancha? Y si puede darnos algunas palabras por lo que se confirmó en la semana, la lesión de Fabián Franco. Sí, Ángel pidió cambio, está con esa cuestión de jugar un partido, se le carga al siguiente, reposo cierto tiempo. Yo creo que tenemos que de alguna forma aportar eso para que no se vuelva un círculo vicioso, ¿no? Alan al menos no recibió nada, el cambio fue más por lo que ya charlamos, que necesita Brian puede hacer esa función. Habíamos pensado así mismo arrancar el partido, o sea, trabajamos eso también, y que Alfio Marcelo sean centrodelanteros. Y nos persiguió realmente una coincidencia muy
muy dura en ese sentido, porque las lesiones de rodillas siempre son traumáticas, a pesar de que Fabián, por decirlo así, lo tomó bien, se lo ve bien, así tienen buena musculatura para recuperación rápida, que eso es muy importante también. En esta semana seguramente lo van a someter a cirugía y a partir de ahí que haga su recuperación. Lastimosamente, si uno le pasó a Robert, a Sergio, le agarró lo ocurrió en un muy buen momento. El colega Dani Troche dice que puede ir a Fariña A. Es un interés de Guaraní por Fariña, que justo terminada su contrato hoy. ¿Y en qué puesto va a jugar? Y yo creo que en esa posición detrás de Fernando Fernández. Y sí, para ese puesto sirve porque por fuera es lento y de interior no da para su recorrido. Va a jugar para ese puesto. Y el único lugar donde hay Fariña encaja. Josué Colmán ahí. A Josué lo hace jugar más por derecha. Por derecha o por izquierda. Sí, por derecha o por izquierda. Que no sabemos si Fariña no habla, no responde, no contesta si le llamamos a Fariña si ya no está en Cerro. Hoy termina hasta mañana, porque hasta hoy tiene hoy está. Pero que le van a decir en Cerro que no hable, visita, le dieron el pase. Y sí también. Sí. Hoy oficialmente termina. Está dentro del régimen. Hoy termina varios termina hoy. ¿Y cuándo se abre el libro de pase? Y al terminar en la apertura, el domingo termina la apertura. El día siguiente. ¿El lunes? Sí, hasta fin de mes. Fin de mes tengo entendido que es el libro de pases. Sí. No pierdas el año y comenzá a estudiar ya. En la UCSA están abiertas las inscripciones para que inicies tu carrera en las ramas de Ingeniería Empresariales, Psicología y Tecnicatura Superior en Construcción Naval. Seguinos en Instagram y Facebook. UCSA, el futuro está en tus manos. Despedimos junio con el descuento más esperado en Deli Market. Hoy vas a tener 30% de ahorro pagando con tus tarjetas Premium Itaú. Date una vuelta por nuestro local del Shopping del Sol. Hoy 30% de ahorro en Deli Market. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Mil Empeño, venta y arreglos, huellas sobre plata, y mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mil Empeño. La pregunta para Francisco López comienza. ¿Sería un título paranaense? ¿Qué año fue? El rival de Libertad. No sé. ¿No, vos? 1980, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Uno solo? ¿En el 2000? No. Acá dice así, hizo Gerardo. Serie A, primera división, viendo la estadística. Tiene un título en primera división y fue en el 2000. En el palo. ¿Vos? 2001. Brillante. Muy bien. No entendí. Uno más era. Seguir de años. Yo pensé que había otro título, entendí mal. No, está bien, Denis. Ahora vamos para ese rival de Cerro, de Libertad. Tiene un título Copa Brasil, ¿en qué año? Francisco López. Hace poco, 2019. ¿Vos viste? No. ¿Viste? No. Hace poco fue. Fue campeón del 2019 y después fue campeón de la Sudamericana. Brillante Francisco López en el ojo, 2019. Serie B. La Serie B donde están estos gremios, Cruzeiro, Vasco. No, Vasco no. Sí, Vasco está, Gremio, Vasco y Cruzeiro. Va a responder con seguridad Niño Jorge, presidente del Círculo. Sí, señor. Serie B, jugó en 2 ocasiones en la Serie B Atlético Paranaense. Hoy tercero en el Brasileirao. Sí. ¿En qué año? 98. No. Aplazado, Víctor. No sé. Aplazado, Denis. No. Reaplazado, Francisco. No. Más aplazado todavía. El 90 en 1995, el Paranaense jugó en la B. Por ejemplo, le voy a preguntar a Francisco López. Hasta se renovó el logo. ¿En qué año jugó Palmeiras en el B? Lo que estamos hablando de Paranaense. No sé. ¿Vos? No. ¿Vos? Ya dijo hace rato. 2003 y 2013. Seguimos. ¿Cuántos torneos estadual ganó Paranaense? Torneo estadual paulista ganó Palmeiras en 24 ocasiones. 24. Para responder con seguridad al niño, si estadual paranaense es de Paraná. De Paraná, del estado de Paraná. Estado de Paraná. ¿Ganó más que Palmeiras paulista o no? Sí. Supongo que sí, porque no tiene muchos rivales ahí en el estado. Y sí.
Porque te dijo Francisco. Y sí, pensé así no, porque San Pablo puede tener Santos, Sao Paulo, Palmeiras. No va a responder con seguridad. Si no responde con seguridad Francisco López porque le chumeó a Víctor Villalba lo anterior, no vale. Si tiene Palmeiras 24 títulos estaduales, entiéndase paulista. Sí. ¿Cuántos paranaenses de Paraná tiene paranaense? Víctor. Me imagino que tiene más de 24. ¿Voy bien o 30? 33. Reaplazados los dos. Tiene menos entonces de 24. Menos. ¿Vos? 15. muy abajo ya, muy abajo. Si tiene Paulista 24, Paranaense tiene más que 24. Concentrate, 26. Para ser defensor de Cerro Porteño. Brasil. Para ser los defensores de Cerro. 26. Brillante, niño. Esto tiene que ver con el Paranaense, el rival de Libertad. Brasil. Si tiene Palmeiras una Copa Mercosur, en el 98 ya dijimos, ¿verdad? Sí, 98. Sí. Si tiene 3 Copas Libertadores 99, 2021, si tiene una Copa Sudamericana 2022, el niño Jorge responde con seguridad. Títulos internacionales de Paranaense, 3 títulos en total. 2 copas tiene Sudamericana. 2 Año. ¿No fue el año pasado? Sí. Y la anterior contra Junior. Pero no recuerdo. ¿Qué es lo que va? ¿Qué año? Pero hace poco fue. Contra Junior. 2018. Me está soplando. 2018. No recuerdo el año. Hice el cálculo. 2018, si no me equivoco. Si no resté mal. ¿Quién es 2018? Me está soplando. ¿Quién es no tiro datos, no, el año no sé. Ahí volví para atrás. 2018, correcto, y 2021. Salud Protegida, servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Subita el Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuota de $295 con un bono de $3,000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y servicio gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Llegaron a Bristol los superprecios locos, hasta 50% de descuento, y además con cada compra que realices recibís una cuota de regalo y duplicás tu chance de ser uno de los ganadores de la promo más grande del país. Con 1.000 millones en premios, ingresa a bristol.com.py. Una copa que tiene título incontinental Paranaense, rival de Libertad. Tiene una copa Suruga Bank. Ganadora sudamericana, ante ganador de la Liga Japonesa. Digan qué año, Denis Caniza. 2022. Anteriormente, Angelito. Sí. No, perdiste. Haz de Fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamo distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. ¿En qué año, Francisco? 2019. Sí, señor. Y ahora, ya que vos estás inspiradísimo, vas a responder. ¿En qué año Atlético Paranaense fue el subcampeón de la Libertadores? Cállate vos. Muy fácil. Sí. No sé qué año fue, sí, yo sé. ¿Qué es lo que le miras? Muy fácil. ¿Y vos sos sobrador? Y no soy sobrador, pero no fue hace tanto tiempo. Atlético Paranaense fue subcampeón de la Libertadores. ¿En qué año, Francisco López? No aplazado. Víctor, cállate Víctor vos. sabe. Vos, niño. 2015. Aplazado, Denis Caniza. Aplazado. Estoy modo COVID. Vino a Paraguay ese año. Le doy una pista ahí, le sirvo en bandeja. Vino a Paraguay. Todo pues viene a Paraguay. Cerro jugó sí, ese año fue. Sí. Yo recuerdo porque, repito, o sea, en privado, en ese momento la jefa de prensa regalaba los banderines de los clubes. En el 2005. Sí, ahora que ya te voy, Chuma, Víctor Villalba. Va a responder, ya le estás dando demasiado. Sí, le regalo. Ahora los hinchas de ese día Paranaense rompieron la butaca de la Paranaense jugó acá y perdió. ¿Con quién perdió la final? De subcampeón de la Libertadores. ¿Con quién perdió acá? ¿Acá fue? No, vino acá en esa edición de Libertadores. Perdón, le eliminó a Cerro. La final en un mismo país, ¿con quién jugó? Olimpia. En un mismo país. Sí. ¿No están entendiendo?
Es de un mismo país. Estamos hablando mucho de ese equipo. Dicho sea de paso. Hablamos mucho. En el programa... Palmeiras, hablamos. No, aplazado. Víctor sabe, niño. ¿Qué es lo que mira con Flamengo? No, 2005 campeón Libertadores. ¿Quién fue? San Pablo. San Pablo brillante, sí, señor. Para eso yo he estudiado muchísimo años. Sí, señor. 3 días de mega descuentos en Punto Farma. Hoy, mañana y el sábado vas a tener hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 446 puntos en todo el país. O haz tu pedido al delivery 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Papá merece estar tranquilo. Con Roblox alarmas monitoreadas podemos darle esa tranquilidad. Nuestro sistema te brinda protección estés donde estés. Y si contratas tu servicio hasta hoy te regalamos una cámara IP para darle a papá la tranquilidad que solo Roblox le puede brindar. Llámanos al 0982 23 23 23. Roblox alarmas estés donde estés. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresa a Slot del Sol Online, los mejores juegos y más seguros, donde ganas seguro y te registras automáticamente. Tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Llega una nueva edición del Shopping Day. Desde mañana hasta el domingo te esperamos con hasta 60% de descuento en locales adheridos, más de 60 tiendas, beneficios con bancos, música en vivo y mucho más. Además, en estas fechas podés hacer tus donaciones de abrigos y alimentos no perecederos que serán destinadas a fundaciones. Shopping Mariscal El Gran Corazón de Asunción. Chulín va a hacer traición hoy. Sí, totalmente. Conoce el terreno, conoce a los que le van a marcar. ¿Va a ser el Gustavo Gómez ayer? No el que va a recibir las silbatinas. Sí, con Zárate nunca. Con Salcedo sí. Yo creo que se va a dar esa situación opuesta. Así como ayer Gustavo Gómez cuando ingresó y anunciaban Gustavo Gómez, hoy Churín cuando pase la bola. Eso es lo que no entiendo porque Gustavo no tiene pasado de Olimpia. ¿Por qué? ¿Por qué el abucheo? Por eso mismo, porque en la selección no estaba funcionando. No había motivo. Por Cerro, Churín por lo de Cerro, y yo creo que es por el tema de la selección que no está funcionando. No hay profeta en su tierra. Y como viene de Libertad también. Era diferente a otro central. Sí, pero... Yo creo que lo de la selección, lo de Libertad, no creo que haya sido por eso. Para mí, porque no. Imaginemos, si era un Fabián Balbuena, por ejemplo, no pasaba nada. A otro central de la selección, pero no, es Gustavo Gómez. ¿Verdad? Es verdad. O sea, si era Fabián Balbuena el defensor en ese momento, no pasaba nada. Por ahí alguno, pero no sé si era todo como un estadio. Pero no, a mí me parece muy injusto. Porque no tiene identificación con Olimpia. Gustavo Gómez, voy a hablar con los hinchas brasileños, no solamente el Palmeiras, dicen, Gustavo Gómez es un crack. Y cómo maneja todo el vestuario, cómo maneja Palmeiras, o sea, me parece muy injusto. Mira, Francisco López ha hecho muy singular en Brasil. Lugano, ¿qué nacionalidad? Uruguayo. ¿Dónde fue héroe? Sao Paulo. ¿Y qué edad tenía Hugo en el...? No. Te iba a decir un ejemplo. Que fue... Brasil tiene en ese sentido ningún problema con los extranjeros. Ningún problema. En el Inter jugaba Elías Figueroa, apodado el señor Figueroa, un gentleman. Fue estrella máxima del Inter. Así como es Gómez de Palmeiras. Sí. Fíjate, Posado, que estoy equivocado. Elías Figueroa, que con Caselli eran las grandes figuras del fútbol chileno. Y pongo un ejemplo. Brasil en ese sentido con los extranjeros, ni un problema. Pongo Diego Lugano. D'Alessandro en Inter también. D'Alessandro en Inter, que estuvo ¿cuánto tiempo? Y se fue, volvió, ahora se retiró hace poco, pero ídolo máximo. El Catalino Rivarola, toda esa camada de jugadores, el mismo Chiquiarza en Palmeiras, Carlos Gamarra. Yo conté la anécdota de Germán. Salvando las distancias, el propio Gatito Fernández ahora en Botafogo. Romerito en Fluminense. Llegué a poner Germán Martínez Vier, si va en el taxi, ya contó la leca. Y el taxista, cuando le dice qué nacionalidad para... señor, 1972-1976, Elías Figueroa, jugador de Inter. La máxima estrella. Sí, Inter. La máxima estrella de Inter. ¿Qué año? 1972 al 76 estuvo. Pero un señor, acá una vez vino y decía que comieron algo y que eso le hizo mal y por eso perdieron. Y dijo Elías Figueroa, mentira. No pasó nada con la selección chilena. Argumento falso. No es verdad. Y salió al paso a aclarar que no tenía razón su compañero. Le mandó a la mierda a todos sus compañeros. En el 75 ganó la Serie A el Brasileirão y después tiene encima torneo gaúcho 71, 72, 73, 74, 75, varios torneos. Pero el principal de Brasil en el 75 con Inter.
Me olvidé lo que le iba a decir, esa anécdota. Lo de Germán Martínez Bierzi. Ahí está, para que tengan una idea brillante, Francisco López. Hoy está inspirado, ¿no? Atento. Y ya era hora. Y le dice, hablando así, le dice, ¿qué nacionalidad tiene? Le dice, ya conté yo, el taxista. Y le dice, paraguayo. Y le pregunta Carlos Alberto Gamarra, cuando en Palmeiras. Aparte jugó en Flamengo. Jugó en Corinthians, Flamengo y Palmeiras, pero ya Palmeiras hacia el cierre. Yo que no sé cuál de ellos. Corinthians le marcó más historia. No sé cuál de ellos. Lo que sí que le dice el taxista, pido disculpas, Germán sabe. Le dice que Germán Martínez Bierzi, ¿cómo? Carlos Gamarra, un monstruo. Es Carlos Gamarra. El chofer se emocionó, casi chocó. ¿Qué rapaz? ¿Qué es eso? Le dijo otro taxista acá. Y cuando le habla, mira, acá, el otro taxista. Y se sacude Germán, se transformó el taxista y dejó escapar una lágrima de emoción. Entonces, sin decirle nada, agarró y le dijo. Dice, ¿quién usted admira? Es un admirador de Colorado Gamarra. Hable con él, le dice. Y Germán le llama a Carlos Gamarra y le hace hablar con el taxista. Le dice, taxista, fue lo más emotivo, lo más inolvidable de mi vida. Le hizo hablar con Gamarra. El brasileño no tiene problema. Ni la prensa ni nada. Técnico extranjero, comenzamos. Yo te dije, ya de 6-5 son extranjeros. Y ahora tiene Abel Ferreira, tiene otro portugués en Corinthians, tiene argentino en Fortaleza, Voivoda, tiene Mohamed en Atlético Mineiro. No tiene problema, no tiene ningún problema. Extranjeros son. Sí. Los gringos le dicen. Hoy tiene Curitiba, tiene a Gustavo Morini. Gustavo Morini, sí. Y bueno, estamos hablando de eso, ¿verdad? Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganale al dolor con Etidol, estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá, entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, ganale al dolor y seguí haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comecipar, con tus créditos nuevos participás en sorteos mensuales. 5 socios por mes serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Para más información ingresa a comecipar.com.py. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Llegó a recuperar la Zeta-Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Zeta-Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con tus asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia al Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control, alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, love you are, ama como vos. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, para proteger, renovar. Tu casa con Zika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika, Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Subeyanam 751 Casico Becheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Mi Idea, tu mejor idea. La marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Mi Idea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad. Mi Idea. Los electrodomésticos Mi Idea te acompañan día a día, haciendo tu vida más fácil. Sentirte en casa, sentirte Mi Idea. Simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena, con su diseño K6309. Te acompañan todos los terrenos Kenda. Llegó VPay, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VPay, nuestra aplicación móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Con Añino, programación de intermedio de primera división, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien.
Ahora tu fiesta rinde más. Fortín Mafrotica presentan Guaya Coco, toda la fiesta en un solo pack, que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guaya Coco en tu punto favorito, que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá. Con tus compras de Super Espuma puedes ganar equipamiento para una pieza. Super Espuma, cuidadores del descanso de mamá y papá. La Loteadora Inmobiliaria te trae un regalote. Hasta hoy contamos con hasta 25% de descuento en todas las cuotas de nuestra fracción residencial La Victoria, ubicada a 30 kilómetros de Asunción. Lotes con 450 metros cuadrados. Servicios básicos, luz, agua, doble avenida empedrada. A 10 minutos del centro de Guarambaré. Comunicate al asterisco lote o en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Vamos con el repaso de partidos, fecha 22, mañana 2 juegos, Guaireña Nacional a las 17 en el Parque del Guairá. Stanley presenta el vaso Everyday para disfrutar el vino, el whisky o la cerveza a la temperatura ideal. Conoce más en @Stanley_PY y en tiendas autorizadas. La CCVG, que tractores e implementos agrícolas, LS Tractor, generadores DLC Power te esperan en el showroom de DLC Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita a DLS Motors S.A. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañado de tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Más de repaso de juegos, mañana decíamos Guaireña Nacional, 19:15 en Villa Lisa, Sol de América, Ameliano. Desde ahora Piseta, compañeros, nuevos cortes frescos, animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacadrel y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Upisa, al momento especial en tu día. Llega el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Más de repaso de partidos, Sol de América, Ameliano, decíamos mañana 19:15. El sábado 2 juegos, Cerro Tacuaré a las 17 en la Nueva Olla. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes, estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Más de repaso de partidos, Cerro Porteño Tacuaré, decimos el sábado a las 17. El sábado, Resistencia Libertad, 19:15. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asados sin Choriqueso Charti. Y tus encuentros serán completitos, solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Charti. Disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Charti, con la calidad de la cooperativa Chartizar. Cumplimos 10 años y queremos que cargues sin parar con tus tarjetas de crédito Bancopp. Tenés 20% de ahorro en todas las estaciones Shell del Grupo Mau el 5 de julio. Y además acumulas puntos, ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar. Más de repaso de juegos, decíamos el sábado a las 19:15, Resistencia ante Libertad. El domingo 12 de octubre, General Caballero a las 16. La Agrícola Serie Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López, 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuchupe Quitadol. Desde EMSA Inmobiliaria cumplimos tus sueños, hacemos crecer tu inversión. Ahora con nuevo lanzamiento en el Pedro Juan Caballero, podés adquirir tu lote propio en la urbanización Terrazas del Amambay 2 y 3, con cuotas desde 254.000 guaraníes. Síguenos en redes como @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Más de repaso de partidos, Guaraní Olimpia el día domingo a las 18:15. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí, pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF, siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Así es, repaso de partidos del fin de semana. 2 juegos el domingo, 12 General Caballero a las 16 horas, 18:15 Guaraní Olimpia, minutos intermedia.
Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Cocinás, preparás y listo. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón a todos les gusta. Wilmar SRL, electrodomésticos, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, RI 2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Vamos con todo el repaso de la categoría intermedia, partidos más que atractivos sin dudas el fin de semana. Mañana arranca todo con el partido en Ciudad del Este, 3 de febrero, Santaní, 17 horas. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-al8. Decidí prestigio y calidad, exigí Impacto, más de 40 años llevando energía al país. Más de la categoría intermedia, Rubio Ñu Atirá, 19-15. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aporte mínimo de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. El sábado, los siguientes partidos: Guaraní de Trinidad, Deportivo Luqueño, 10 de la mañana. Se juega en el Carlos Meme, en el estadio de Petirosi, en Cambretá. Mucha expectativa. Más de 10 colectivos preparan los hinchas de Luqueño para ese juego el sábado a las 10 de la mañana en Cambretá. En Paraguay, Pirelli es el centro de Lomático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Merán, Roca Alonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Bello y Santa Rita. Pirelli es el centro de Lomático. En Farmacias Catedral, todos los viernes abonando con tu tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria. Tenés 30% de descuento en todas las sucursales. Hace tu pedido al 627-7000. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Detalle no menor, no está confirmado aún hasta aquí el estadio de 12 de octubre, Víctor, pero lo último. Sí, me dicen que pidió reinspección de su estadio, 12 de octubre, que tenía problemas con la lumínica. Si es que no le habilitan, va a jugar en cancha de Sol de América como local el domingo. Volvió la feria mensual de Tupi con descuentos en todos los productos. Hasta hoy vas a encontrar precios imperdibles y tu primera cuota pagas recién en agosto. Te esperamos en Boyana, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También desde la web las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales. Desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Guaraní de Trinidad, Esportivo Luqueño, sábado 10 de la mañana. Sábado 10 de la mañana igualmente, Fernando de la Mora, Esportivo Iteño. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. La vida es ahora, ponete Prudence y dale. Júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Más de repaso de juegos. Pastoreo Independiente se juega el domingo 10 de la mañana, siempre hablando de la intermedia. En Solar celebramos a papá. Acércate a cualquiera de las 13 sucursales y por tu préstamo desembolsado te llevas un obsequio y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática. Promo válida hasta hoy. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527 con Financiera Solar. Sí se puede. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. El mismo. Colegiales 2 de mayo, se juega en cancha de General Díaz, al día de local Colegiales, que tiene nueva dupla técnica. José Báez, Daniel Navarro, se hacen cargo ahora de Colegiales 2 de mayo, el domingo 10 de la mañana. Ricardo Rivarola llama. Ahora antes llamado Francisco. Sí. Por el quieren hablar porque dice que Malte Melgarejo. Y después llamarle a Malte, sí, Gerardo, dice que no le dejan entrar. Por la barra, no sé, que Ricardo va a decir qué es lo que pasa. Ricardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo está Arturo Rubín? Bien, ¿qué hay, Ricardo? ¿Qué pasa con la barra, Ricardo? ¿Qué ocurre?
Y la verdad que estoy muy preocupado porque estamos volviendo después de mucho tiempo a querer verle a nuestro amado club, que es el Club Olimpia. Estamos invirtiendo muchísimo dinero, tiempo. Le pasamos nuestro listado general a la Policía Nacional también, cada uno censado. Estamos siguiendo todos los pasos bajo el reglamento pedido por la Policía Nacional. Hemos llegado hasta la Fiscalía, hasta eventos deportivos, y bueno, hoy a 2, 3 horas, a 4 horas del partido recibimos una noticia de que el señor Malte Melgarejo hace un comunicado pidiendo que no podemos ingresar con bombos y bandera en Gradería Norte. Creo que es medio injusto de parte de ellos porque estamos dejando un buen caudal de dinero para el Club Olimpia. Queremos ayudar al Olimpia y amamos el Olimpia, Arturo. Ahora, Ricardo, discúlpame, ¿pueden entrar sin bombo y bandera? ¿Cómo? ¿Pueden entrar ustedes sin estos instrumentos que estás diciendo? No, nosotros no tenemos ningún problema, pero eso es lo que le da vida a la hinchada, Arturo. Nosotros nos comprometimos con la afición deportiva, con todo el pueblo olimpista, en entrar y hacer un carnaval en Gradería Norte. ¿Y ustedes van a ir sin bombo y sin qué? Sin las banderas. Ese es el pedido que salió recién con el nombre del señor Malte Melgarejo. Que es el gerente del Olimpia, gerente general. Sí. Bueno, pero él es... Correcto. Bueno, entonces vamos a tratar de hablar. Ricardo, ustedes van a ir igual, ¿verdad? Nosotros vamos igual. Hay una inversión muy grande de dinero, Arturo, y 4 años de añoranza de no verle a nuestro querido Club Olimpia. ¿Ustedes son los disidentes, Ricardo? Sí, somos los disidentes. ¿Y después de cuánto tiempo vuelven? Misteriosamente, nosotros estamos hoy afuera, después de haberle servido 27 años al Club Olimpia. Creo que es injusto esta medida que están tomando con nosotros. Bueno, nos dedicamos toda una vida en servirle a nuestro glorioso Club Olimpia, y hoy estamos afuera y que tenemos la oportunidad de volver, nos están pagando de esta manera. Bueno, Ricardo, pero van a ir a la cancha. Esto ya está cosa resuelta, ¿no? Sí. Tenemos permiso de la Policía Nacional, esas entradas selladas en la comandancia, también en el Ministerio Público. ¿Y cuántos son? Y le hemos llegado... ¿Cómo? ¿Cuántos son, Ricardo, ustedes más o menos? Somos 400 hinchas con entradas en manos, comprados por propios integrantes de nuestra agrupación. Van a norte. Vamos a norte, para evitar todo tipo de inconvenientes, señor Arturo. Está perfecto. Ya somos personas grandes. En mi caso, yo soy abuelo. La mayoría de nuestros integrantes pasan los 35, 40 años. Entonces no pedimos más nada, no queremos nosotros un comando en la plaza, ni tampoco queremos un chanchón y gamballo dentro del Olimpia. Por eso pedimos y nos reunimos con todo nuestro equipo y nos decidimos entrar a Gradería Norte. Está bien, es más, lo nuestro era pedirle a la familia que vengan y se saquen fotos con nuestra murga, que compartan con nosotros, que bailen ahí con nosotros antes que empiece el partido. Pero nos está dando esa situación y estamos muy preocupados por eso, y a la vez decepcionados de ciertas personas con quien ya estuvimos tratando también desde hace meses, y nunca nos daban el retorno dentro del Olimpia.
Bueno, Ricardo, su desahogo es de la barra del Olimpia, ¿verdad? Van 400, chao Ricardo, sin instrumento. Estando inconformes porque quieren llevar los instrumentos. Van a ir igual. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. En esta temporada de frío disfruta de un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como motos, dinero en efectivo, cajas de vino y un espectacular juego de jardín. Envía un SMS con las letras SH y el número de fabricación al 44405. Ya participás. Temporada de gran vino y grandes premios. ¿Querés una solución a la suba de combustible en la moto Kenton? Es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976 101010. Chacomar, respaldo total. Mañana en Shell, cargas la mejor calidad en naftas a 400 guaraníes menos por litro. Aprovecha y llena el tanque con Shell Fórmula Super regular y Shell V-Power Nafta. Mañana 400 guaraníes menos por litro en todas las estaciones Shell adheridas. Shell, porque lo que cargas importa. En Drugstore Asismed pensamos en tu bienestar. Es por eso que te llevamos la vacuna de la influenza hasta tu casa. Aplicación a domicilio sin esperas ni largas filas a tan solo 99.000 guaraníes. Si vivís en Asunción, reserva ya tu dosis llamando al 288-7777. Seguinos en redes como @Drugstore Asismed. Somos Drugstore, somos bienestar. En Pluscar encontrás soluciones en todos los tamaños y un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido al 0983-788-250. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Barta, la mejor batería de ropa a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Con CNT, los mejores premios, una Chevrolet Tracker, 2 departamentos amoblados a estrenar, 500 millones, una Mitsubishi Montero y una Toyota Corolla Cross por solo 10.000. Pedí CNT por Amoy. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguarí, Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay. Ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bueno, tenemos niño más, ¿verdad? Sí, señor. Más de repaso de la categoría intermedia. Nos quedamos en el repaso de colegiales 2 de mayo, el domingo 10 de la mañana, el minuto de los juegos para el lunes, donde se destaca definitivamente San Lorenzo Trinidense. NGO SAECA cumple 77 años de trayectoria al servicio de los clientes, posicionándose como empresa líder en el rubro de electrodomésticos con marcas de alta calidad, centros de distribución con alcance a todo el país y el mejor servicio postventa. Celebramos junto a ellos un año más del Pacto de Confianza NGO. Feliz aniversario a todo el equipo humano y que sigan creciendo. Gran remate de Casa Rosada. Este domingo gran remate en Casa Central, las sucursales Gran Feria de Ventas a precios de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Más de repaso de juegos. El lunes, River Martín Ledesma, 17 horas. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vemay Flores. Buscas un utilitario resistente económico. Buscas un Tata, el más grande de Asia y de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India. Utilitarios de censo de $1.900 contado. Financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Representa y distribuye Autologic S.A. Más de repaso, el lunes 19:15, San Lorenzo Trinidenses. El partido por la actualidad de San Lorenzo, de Trinidense. Trinidense es el líder, segundo San Lorenzo. San Lorenzo le va a recibir a Trinidense el lunes 19:15, intermedia. Guaira Piso, para su piso cerámico, porcelanato, jotebaño y greferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Lar, el Camino Lucas San Lorenzo, ruta 2, Capitán, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17,5, Loma Petá, ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulás goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol, promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Así repaso la categoría intermedia, minutos, todo lo que tiene que ver con la Copa Sudamericana, los partidos para hoy.
En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. La Paraguaya Mulera presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrado. Servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Hay prendas que encuentran historias para decir para cada situación. Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa en sus detergentes Limpia Azul, suavizantes, quitamanchas y plancha fácil. Base, un mundo de limpieza. Hoy 3 partidos en el marco de la Sudamericana. Independiente del Valle, el equipo ecuatoriano ante Lanús, 18-15. Llegó la Liquiban de Electroban, cocinas, equipos de sonidos, muebles y mucho más al mejor precio. Ingresa a electroban.com.py y recordá que con tus tarjetas de bancos aliados tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Escribinos al 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Tu papá tiene estilo, vení a Erimark hasta hoy y comprarle un kit Turtle Wax y participa del sorteo de un día de spa para su auto y kits de cuidado y belleza automotriz. Papás con estilo Turtle Wax. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Más de repaso de juegos. Universidad Católica San Pablo, hoy 20:30. Si sos un verdadero fanático del rally, mañana de 14 a 20 horas, tus cargas desde 100.000 guaraníes de Supra 95 aditivada te llenan de premios, ploteados completos para tu vehículo, vales de descuento en combustibles, kits de accesorios y mucho más. Te esperamos en Copetrol de Mariscal López y San Martín. Copetrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Católica San Pablo, 20:30, hoy 20:30 el partido en el Defensor es Olimpia Atlético Goianiense. Convertirte en el profesional que querés ser. En la UCSA están abiertas las inscripciones para que inicies tu carrera en las ramas de Ingeniería Empresarial, Psicología y Tecnicatura Superior en Construcción Naval. Seguinos en Instagram y Facebook. UCSA, el futuro está en tus manos. Estos son los más buscados de stock. 2x1 en pañales Haggis Protect Plus. En todas sus presentaciones, sí, pagás 1 y llevas 2. Solo hoy en todos los locales de supermercados Stock. Libertad está terminando hoy el contrato de Diego Viera. Es otro de los que está terminando su contrato. Hasta aquí no hay una claridad de Libertad si le renueva o no el contrato. Podemos llamarle a Pedro al David y te va a decir si renueva o no. En Toyota HCA nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mil Empeño, vente a arreglos, huellas sobre el platano y mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuota de $295 con un bono desde $3.000. Transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Y otros casos, Víctor, que están finalizando ahí sus contratos en varios equipos. Sí, hoy Topo Cáceres. Topo Cáceres, es verdad. Topo Cáceres, Brian Ayala, otro que finaliza el día de hoy. Luis Cardoso en Libertad, Luis también Cardoso. 30 de junio. Y en el caso del Topo, está allí la oferta del propio Guaraní de por sí para continuar y también del propio Sarabia, que le tiró allí una indirecta el otro día, y un saludo particular en el último partido de enfrentamiento de Nacional Guaraní con el Topo. Llegaron a Bristol los superprecios locos, hasta 50% de descuento. Además, con cada compra que realices recibís una cuota de regalo y duplicás tus chances de ser uno de los ganadores de la promo más grande del país con 1.000 millones en premios. Ingresa a bristol.com.py. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Guillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Hacer y Fútbol Álamos, porque Vinos Álamos distribuye representa Frutos de los Andes. Repaso de la Copa Paraguay. Hay actividad en la fecha. Jugarán Capiatá, Martín Ledesma. Coincidentemente los dos de la misma ciudad de Capiatá. Uno está en la B, Capiatá, y Martín Ledesma en Intermedia. Copa Paraguay. Así es, a esta hora están jugando Recoleta y Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, el partido 0-0. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. 3 días de mega descuentos en Punto Farma, hoy, mañana y el sábado. Vas a tener hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 446 puntos en todo el país, o haz tu pedido al delivery 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía.
Papá merece estar tranquilo con Rubiloc Alarmas monitoreadas. Podemos darle esa tranquilidad. Nuestro sistema te brinda protección estés donde estés. Y si contratas tu servicio hasta hoy, te regalamos una cámara IP para darle a papá la tranquilidad que solo Rubiloc le puede brindar. Llámanos al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Allí la explicación. El oyente igualmente nos está reportando al amigo Juan González en la zona de Michigan, Estados Unidos, en sintonía. Saludo para él. ¿Ya probaste sorteo? Ingresa a Estilo del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganas seguro. Te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Llega una nueva edición del Shopping Day. Desde mañana hasta el domingo te esperamos con hasta 60% de descuento en locales adheridos, más de 60 tiendas, beneficios con bancos, música en vivo y mucho más. Además, en estas fechas puedes hacer tus donaciones de abrigos y alimentos no perecederos que serán destinadas a fundaciones. Shopping Mariscal Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Más de repaso de juegos, decíamos Católica San Pablo, hoy mismo horario 20:30, Olimpia, Atlético Goyanense, Sudamericana. Ganale al dolor con Etidol, estamos todo el día contra el reloj, estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada ya, entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, ganar el dolor y seguir haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Participar del tradicional concurso de cuentos de Comecipar es abierto a todas las personas interesadas en las categorías adolescentes y adultos. Descarga bases y condiciones en comecipar.com. Comecipar 50 años liderando e innovando. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero, el machetazo ahora es El Ahorrazo. Más de la fecha 22, lo que se vendrá el fin de semana, Guaireña Nacional a las 17 horas. Llegó a recuperar el Z-Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperar el Picriga. Recuperar el Z-Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted y su familia, su vida, cuidar y cumplir con tus seguros, lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, energía de calidad al precio justo. Más de repaso de partidos, Sol de América Ameliano, mañana a las 19:15. Mañana dos juegos, Guaireña Nacional y Sol de América Ameliano. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante desde Control. Alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love, llevar ama como vos. Cansado de goteras, filtraciones, humedad, Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika, Paraguay Inatec. Cerro Tacuaré el sábado a las 17. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillanam, el 751 Casi Copichoco, llámenos al 729-6060 Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa, Midea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad, Midea. Representa y distribuye Britam S.A. Riffle es la transmisión recomendada para tu moto con su calidad original del acero 1045 Titanium. Con Riffle, acero 1045 hace más de 15.000 kilómetros. Resistencia Libertad, igualmente el sábado a las 19:15. Llegó Vipay, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Tienes una cuenta y una tarjeta a la que manejas desde nuestra app. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa Vipay, nuestra aplicación móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. 12 de octubre pidió la reinspección de su estadio. Así como están las cosas, podría recibir de local en su estadio a las 16 a General Caballero. De no jugarse allí, puede jugarse en Villa Lisa, en Cancha Sol de América el domingo. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Frutica presentan Guayacoco, toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que la gente quiere. Representa, distribuye Globo y sea. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Más de repaso de partidos, decíamos el juego 12 de octubre General Caballero el domingo, 18:15 también el domingo, Guaraní Olimpia.
Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá. Con tus compras de Super Espuma podés ganar equipamiento para una pieza Super Espuma. Cuidador del descanso de mamá y papá. La loteadora inmobiliaria te trae un regalote. Hasta hoy contamos con hasta 25% de descuento en todas las cuotas de nuestra fracción residencial La Victoria, ubicada a 30 kilómetros de Asunción, lotes con 450 metros cuadrados, servicios básicos, luz, agua y doble avenida empedrada, a 10 minutos del centro de Guarambaré. Comunicate al asterisco lote o en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. Estamos en línea con Felipe Andrés, colega que cubre las actividades de Atlético Goianiense, que hoy será rival de Olimpia. ¿Cómo estás, Felipe? Buenas tardes. ¿Estás aquí en Paraguay? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ya volvemos. Stanley presenta el vaso Everyday para disfrutar el vino, el whisky o la cerveza a la temperatura ideal. Conoce más en @Stanley_PY y en tiendas autorizadas. Las SVGAC, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor, generadores DLS Power, te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Buenas tardes. Sí. En Asunción desde el inicio de la semana, estoy para la partida de hoy de Olimpia y Atlético Goianiense. Felipe André, colega de Atlético Goianiense. Felipe, contanos, ¿Atlético Goianiense tiene equipo definido? ¿Cuál es la alineación que ustedes manejan? El entrenador Jorginho tiene dos dudas, no hay ainda un equipo que él reveló, porque en la última actividad de entrenamiento de ayer, la noche de cancha de Conmebol, él no reveló su equipo inicial. Él tiene una duda en el sector defensivo y una en el sector ofensivo. El probable Atlético para hoy es Ronaldo, Rainer, Ramon, Noga ou Wanderson y Jefferson, Baralhas, Marlon Freitas y Jorginho, Wellington Rato ou Ayrton, Diego Turim y Luis Fernando. Es probable Atlético para la partida de hoy. Lo último, Felipe, agradeciéndote por este tiempo. Churín, hoy titular, ¿cómo lo ven a Churín? ¿Cómo viene rindiendo en Atlético Goianiense? Te pregunto por Churín porque jugó aquí en Cerro Porteño años atrás. Sí, es un grande nombre de fútbol paraguayo en los últimos años, con la camisa de Cerro. En Brasil ainda no destacó, no tiene una grande temporada. En Grêmio no tuviste tantas oportunidades, fue cedido para Atlético Goianiense, marcó 3 goles hasta el momento, estás comenzando a ganar una secuencia de juegos, una secuencia de partidos con la camisa de Atlético. Estás en un buen momento, mas ainda no rendiste lo esperado por la torcida, mas vive un buen momento acá. Bueno, Felipe, gracias por este tiempo, que disfrutes la estadía aquí en Asunción. Muchas gracias. Felipe Andrés, colega que cubre las actividades de Atlético Goianiense. Con Upisa disfrutar las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tabacatril y pulpa negra. Querilos en tu punto de venta más cercano y animate a salir de la rutina. Upisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbo CSR Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin Choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer.
Cumplimos 10 años y queremos que cargues sin parar. Con tus tarjetas de crédito Bancopp tenés 20% de ahorro en todas las estaciones Shell del Grupo Mao el 5 de julio. Además acumulas puntos. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar. Bueno, el doctor Miguel Romero explica lo de Richard Ortiz, Red Monumental Satelital por pedido para aclarar cualquier duda, y Paiva. Dicho sea de paso, no están para esta noche. Miguel Romero, médico de Olimpia. No, es COVID, es gripe lo de Paiva, lo de Richard Ortiz. Es un cuadro viral, por lo menos los estudios no confirmaron que sea COVID. ¿Qué pasó con Richard, por ejemplo, que es una ausencia que va a ser muy sentida? Ojalá que no sea para el hincha de Olimpia, para su público, para ustedes, pero es Richard Ortiz. Sí, totalmente, tenemos la misma percepción, Arturo, y realmente estaba con un cuadro respiratorio, le aislamos, fue medicado, lastimosamente no llegó a revertir totalmente el cuadro, incluso se agregó un cuadro febril en la última hora, entonces eso hace de que tengamos que salvaguardar la integridad del atleta y dejarlo afuera, ¿verdad? Tanto a él como a Paiva. Los dos. ¿Y Paiva qué tiene? Y tiene también un cuadro viral, respiratorio, y un compromiso del Estado General que no le permite en ese momento poder competir a un buen nivel. Vos hablaste con Cáceres en el caso Richard Ortiz, te dijo, mira, ¿cómo es el tema? Porque es un jugador capital, ¿por dónde se lo mira? Sí, totalmente, todos estuvieron preocupados, no solamente Julio, el presidente, todo, ¿verdad? Que hizo lo posible, Arturo, pero de repente estamos en una temporada donde los cuadros virales están atacando con mucha intensidad y donde las situaciones que se generan a través de esto en el estado de salud de las personas son a veces imposibles de revertir muy rápido. En este tipo de casos, por ejemplo, ya es imposible que el jugador, porque si era COVID a lo mejor uno dice no llegaba para la revancha, pero la recuperación es un poco más rápida, si se quiere, no entra dentro del protocolo COVID pensando ya en la revancha. Y es difícil responderte a eso porque los cuadros de influenza que están acechando en estos momentos también son muy agresivos y generan un compromiso del aparato respiratorio por varios días, entonces también es complicado, por más que no fuese COVID y fuese una influenza, un cuadro de influenza o de virus sincicial respiratorio, es difícil decir que en tan corto periodo vamos a tenerlo al 100% a Richard, ¿verdad? Se está haciendo lo posible médicamente, se está utilizando toda la batería médica, pero solo los días subsiguientes nos darán el panorama cierto. Doctor, ¿y hay preocupación de que puedan caer más adelante otros jugadores en el mismo cuadro, digo, debido al contagio, o apenas el mínimo síntoma se tuvo con Richard y Paiva y ellos ya fueron aislados? Fueron más atletas los que tuvieron síntomas y fueron aislados. El resto se recuperó plenamente y estos dos atletas son los que lastimosamente no pudieron revertir totalmente el cuadro y estar a disposición, ¿verdad? El riesgo de que haya más atletas, por supuesto que existe ese riesgo porque tienen su vida privada, se relacionan con su familia, con sus amigos, con el entorno en cualquier núcleo social en el cual compartan, ¿verdad? Entonces, hoy día está muy diseminado todo lo que son las infecciones virales y el riesgo siempre va a existir, ¿verdad? De que vaya en aumento eso. ¿El tratamiento termina siendo algo prohibitivo dentro de, por la sustancia que consumen? Doctor, esto consulto desde el desconocimiento, podría terminar dando, o sea, que el jugador juegue medicado. No existe esa posibilidad, es imposible que el jugador por una cuestión de doping. No, porque dentro de los antigripales hay una gama de medicamentos y entre ellos lo que se suele utilizar es la pseudoefedrina, la que no está permitida, ¿verdad? Pero nosotros nunca utilizamos eso. Entonces, los medicamentos que estamos utilizando, ninguno son controlados ni implican el riesgo de que haya un resultado adverso en el dopaje. Teniendo en cuenta que cada cuerpo reacciona de manera diferente a este tipo de virus, pero ¿hay un promedio de recuperación, de días de recuperación? Sí, normalmente va entre 3 a 5 días más o menos el periodo donde se revierte esto, pero hay que tener en cuenta que hace unos días ya empezó esto y podría revertirse para los próximos días. Doctor, una última aprovechando, hablando de jugadores lesionados o con algún tipo de molestia física, ¿hay alguno dentro del plantel en este momento? Todos se recuperaron, incluyendo a Walter, que es el que tuvo un traumatismo importante en el último encuentro y hizo una pequeña hematoma ahí en la pierna, ¿verdad? Pero
mejoró bastante, se revistió eso y está a disposición, ¿verdad? Entonces, con él prácticamente tenemos toda a disposición en estos momentos. Saliendo del partido de hoy, ¿cómo está Luis Cáceres? Luis Cáceres está completando su periodo, ya hay buena consolidación, está entrenando él la parte física, ¿verdad? Poniéndose a punto. Y yo creo que en un tiempo corto de días ya podría estar entrenando a la par con sus compañeros. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Formato innovador. Transmisión digital. Tecnología de vanguardia. Monumental. AM 1080 es Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos.